Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1984-85, episodio número 22. Seguimos en la conferencia oeste, vamos con los Seattle Supersonics. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. ¿Tú cómo estás? Pues deseando aquí mojarme con la lluvia de Seattle, así que no perdamos más tiempo, comenzamos. Y comenzamos como siempre situando a los Seattle Supersonics. Pues antes de comenzar esta campaña 84-85 vamos a hablar de la anterior. Ahí, pues en la fase regular de la 83-84, los Sonics hacen 42 victorias, 40 derrotas. Eran 6 partidos ganados menos que en la 82-83 y 10 menos que en la 81-82. Lo dijimos, no se podía hablar de fracaso porque el equipo quedó quinto del oeste y se clasificó para los playoffs, pero sí parecía que ese proyecto de Lenny Wilkens al frente y Gus Williams y Jack Sigma como los buques insignia de este equipo, pues estaba algo agotado y claro, veíamos ahí ese rendimiento llevaba una línea claramente descendente. Sí, lo que has dicho, poquito a poco, bueno, venían incluso de anillos a finales de los 70. Bueno, podían dar algún susto en las eliminatorias, pero el proyecto evidentemente necesitaba un giro porque no parecía que se fuera a recuperar. En los playoffs, estos que ya decimos que si los alcanzaron, pues caen derrotados en primera ronda ante los Mavs por 3-2, desperdiciando en el quinto encuentro una ventaja de hasta 6 puntos que tuvieron a falta de 32 segundos para terminar el último cuarto, dejando que el partido se fuera a la prórroga y que Dallas ahí pues fuera el que se llevara la victoria y el pase por tanto a la semifinal del oeste. No es que nadie esperara grandes cosas del equipo, así que llegando a los playoffs podemos decir que se cumplieron casi los objetivos, pero claro, perder de esa manera ante un equipo inexperto como eran esos Mavericks dejó muy mal sabor de boca como cierre de esa temporada 83-84. Sí, Gus Williams había sido el mejor del equipo de largo en la serie, pero en el partido decisivo tuvo una serie de errores pues, absolutamente claves. Es una serie que debieron ganar, de hecho a falta de 32 segundos, lo que tú dices, tenían el partido dominado y ahí fue este típico partido que lo comentamos en su momento, ¿no? Donde empieza la verbena de la paloma, se empiezan a perder balones, el otro equipo roba, las mete y bueno, pues una pena. Al menos fue un buen espectáculo, la verdad que la serie lo fue. De hecho, ya hemos comentado que esos playoffs del 84 son de lo mejor en cuanto a series buenas e igualadas en las dos conferencias. Lo más interesante para mí de esa temporada 83-84 de los Sonics, pensando en el futuro, al menos de la franquicia, pues fue la llegada de Tom Chambers, procedente de los Clippers. No es que fuera un jugador que gustara mucho a Lenny Wilkens, que en cuanto pudo, de hecho, pues lo relegó al banquillo y lo puso con la segunda unidad, pero Chambers demostró que ofensivamente podía aportar mucho a los Sonics y que, hombre, con 25 años que tenía casi recién cumplidos, pues podía ser una pieza importante en la nueva etapa que en teoría arrancaba para esta franquicia. Ahora comentaremos. Era más un proyecto que una realidad en el sentido de ser de esos jugadores líderes que se ponen a tirar del carro, ¿no? Todavía Chambers no lo era. Buenos números, pero de momento sin más, que no es poco. Un jugador de esos que llaman allí twinner, ¿no? Capaz de jugar en varias posiciones, en su caso alero y a la pívot. En defensa le costaba, pero en ataque sí que parecía que sacaba ventaja de esa rapidez jugando contra los cuatros de la liga. Era un equipo enfocado a la defensa y así lo había sido en sus mejores tiempos. Esto era marca de la casa de Lenny Wilkens, 8ª temporada para él. La primera lo fue casi completa. Un equipazo como la Copa de un Pino a finales de los 70. Llegó a la final del 78. No la ganó porque en el séptimo partido Dennis Johnson tuvo un lamentable 0 de 14. Recordemos que esa temporada la iniciaron con Bob Hopkins en el banquillo, pero empezaron con un 5-17. Luego llegó Wilkens y se fueron para arriba. En el 79 anillo, dominaron en la final 4-1, también a los Bullets, pero jugando una final de conferencia oeste a cara de perro. Perdían 3-2
y en el sexto partido hubo un tiro de Garhert por parte de Phoenix que pudo significar que estos ganaran la eliminatoria. La final del oeste, y contamos ahí también que en el séptimo partido Lenny Wilkens cambió a los titulares un poquito antes de lo debido, les remontaron, una historia, lo tenemos por ahí en el programa correspondiente. La final del oeste del 80 contra Lakers, aunque perdieron 4-1, ganando el primer partido con un increíble Fred Downtown Brown, pues fue más igualada de lo que parece, y los Lakers ganaron porque Karim esos playoffs del 80 estuvo excelso y también dominaron el rebote. Y en esta campaña, lo veremos ahora, hubo una revolución en la plantilla. Sí, vamos con esos movimientos, lo primero hablando de quién era el responsable de todo lo que pasaba en los despachos, Les Habeger, que estaba en su segunda y última también temporada como manager general en Seattle, pues decidió continuar lo primero con Lenny Wilkens como entrenador, pero también decidió que había que darle otro aire a la plantilla para tratar de cambiar esa inercia negativa que parece que se llevaba en los últimos años, y para ello tomó la decisión de traspasar al que podríamos denominar su jugador franquicia en esos momentos, como era nuestro amigo Gus Williams. Hombre, sustituir a un crack como Gus no iba a ser tarea fácil. Era una decisión arriesgada. Evidentemente, con Gus Williams y Sigma, esa pareja, y los demás, pues había un techo, que lo habían visto estos años. Les Habeger era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y había sido entrenador en la NCAA y, curiosamente, en la NBA fue asistente de Lenny Wilkens las pasadas temporadas antes de ascender al cargo. Luego fue asistente en los Milwaukee Bucks y a inicios de los 90 se fue a Alemania a entrenar y tuvo éxito. Pero curioso el camino de este caballero. Pues lo primero que vamos a hablar de lo que pasó en la pretemporada previa al inicio de esta campaña 84-85, vamos a hablar de lo que pasó en el draft de 1984 para los Sonics. Este equipo no tenía elecciones de primera ronda porque la que les hubiera correspondido la habían incluido en el traspaso de Tom Chambers, que hubiera sido el número 14, y los Clippers, que fueron los que se la quedaron, que era el equipo donde jugaba Chambers, pues la usaron para escoger a Michael Cage y a su pelazo y a su Soul Glow para quedárselo para ellos. En el paquete que enviaron los Bullets por Gus Williams iba incluido Tim McCormick, elegido con el número 12 del draft por los Cavaliers, e inmediatamente enviado a Washington junto a Cliff Robinson por Mel Tarpin. Pero al final pues iba a estar en 3 equipos en cuestión de días sin haber pisado una cancha de NBA. McCormick, que era un pívot de 2'11", procedente de la Universidad de Michigan, que se había hecho un nombre gracias a la MVP que había obtenido en el torneo del NIT, en el que anotó 28 puntos en la victoria de su equipo ante Notre Dame en la final. Aprovechó esta circunstancia para presentarse al draft cuando aún le quedaba un año de elegibilidad. Tenía 22 años ya, pero se había perdido su curso sophomore por una lesión de rodilla y aún hubiera podido estar un año más en Michigan. Sus números el año anterior: algo más de 12 puntos, casi 6 rebotes en ese último curso universitario. Se le consideraba un luchador, un bregador de la zona, no especialmente dotado de cara al aro, pero de estos que no hacía tonterías y que defensivamente siempre cumplía, al menos eso a nivel universitario. Era de los que había estado hasta el último corte para la selección de Estados Unidos, que terminó ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Algunos decían que podía ser el tapado de este gran draft del 84, ya veremos ahora que no. Bueno, la pregunta es, teniendo a Jack Sigma, ¿tenía sentido traer un pívot, ¿no? Que en teoría iba a jugar, tenía que jugar minutos importantes, pero claro, con el otro ahí, a ver qué tal salía la apuesta. En general, es cierto que el historial de fracasos de pívot americanos grandes y blancos es amplio, ¿no? Se me viene a la cabeza, yo qué sé, McIlvaine, Koncak, este mismo, claro. Luego también por ahí hay éxitos, ¿no? Tipo Jeff Ruland se me ocurre. Pero bueno. Y Jack Sigma, por supuesto. Ceder a Gus Williams a cambio de este rookie y de Ricky Sobers, no sé, a mí me parece excesivo. A mí me parece que, no sé, tenían que haber hecho quizá otra apuesta. Claro, evidentemente ahora hablamos de McCormick porque sabemos, no fue un bluff, es injusto decir eso, pero claro, no fue un jugador tampoco que marcase, que estuviese 10 años cerca del All-Star o en el All-Star. Pero bueno, la realidad es que hicieron ese cambio. Sí, decimos que era un jugador que venía con cierta fama. Eso. Y al final yo lo considero dentro de un movimiento general, ¿no? Te has quedado sin tu primera ronda por el traspaso de Chambers un año antes.
pues pides una vez que haces el traspaso de Gus Williams, como fue Washington, pues les tocó este. Yo creo que iba más por ahí que por el jugador, que oye, pues luego si tienes un buen suplente para tu pivot titular, que encima es veterano en esa época, pues oye, perfecto tener un tío grande que respondiera a lo dicho. Ahora comentaremos cómo les salió. Añadían también 2 selecciones de segunda ronda, como eran Danny Young y Corey Blackwell, que consiguieron hacerse un hueco en la plantilla. Blackwell salió con el número 28, elegido por Seattle, un alero de 1,98, 21 años, que venía de la Universidad de Wisconsin, donde solo había jugado 3 temporadas. Había sido elegido en el mejor quinteto de la conferencia Big Ten, tras liderarla en puntos y rebotes como junior, algo que solo habían hecho hasta entonces Michael Thompson y George McGuinness, así que no estaba nada mal. Y había decidido dar el salto a profesional saltándose el último curso de la universidad, pues aprovechando un poco la ola. Esto no le había valido para entrar en la primera ronda, ya que se le veía un poco pequeño para ser alero en la NBA y parecía que era su puesto, y además era bastante lento para poder jugar de escolta como profesional. El tema, pues sí, podía trasladar algo de esa capacidad anotadora y reboteadora que había mostrado en la NCAA, porque había estado en 19 puntos y casi 9 rebotes en su último año, pues podía tener minutos en Seattle, ¿por qué no? Y Danny Young, pues un base alto de 1,90, este se había cumplido su ciclo universitario completo, además en una universidad de prestigio como Wake Forest, había promediado algo menos de 10 puntos y 4 asistencias en el global de los 4 cursos que había estado allí, y venía con fama de ser un base pulcro aseado, que respondía bien bajo presión en los momentos calientes de los partidos, y un jugador que iba a tener que trabajar mucho. Daba esa sensación si quería hacerse un hueco en la NBA, porque no destacaba especialmente en nada. Con que alguno de estos saliera bueno, pues se podían dar con un canto en los dientes. Ya hemos comentado numerosas veces que la primera ronda es difícil y la segunda ronda es una auténtica lotería, que puede salir un Maury Cheeks, un Doc Rivers, pero bueno, que lo normal es que sean jugadores que o no jueguen o jueguen muy poquito en la liga. Y más rookies que iba a haber en la plantilla de los Sonics, pues en este caso eran veteranos, por así llamarlos, pues porque eran elegidos en drafts de otras temporadas, pero que debutaban en la NBA. Aquí teníamos a Frank Brickowski y a John Schweitz, que encontraron ahí un hueco en los Sonics de esta 84-85 siendo fichados como agentes libres, pero lo que decimos, sin haber pisado una cancha NBA hasta ese momento. Brickowski, que le sonará a más gente, pues era un 4 o 5 de 2,06, que había sido elegido en el draft de 1981, había llovido un poquito, con el número 57 por los New York Knicks, pero que había estado 3 temporadas por Europa, pues curtiéndose. Había estado en el Cajiba Varese, en el Reims Kaufa y en el Maccabi de Tel Aviv. Y había estado ahí hasta que Lenny Wilkins pues, le ofreció esta oportunidad de entrar en la NBA ya con 25 años. Tipo duro, con esa experiencia internacional que le hacía ser un novato pues atípico y que podía entrar en la rotación ante las carencias interiores que presentaba este equipo y bueno, pues ayudar ahí un poquito, pero tampoco se esperaba mucho más de él. Y de John Bates, pues más o menos lo mismo, un escolta blanco de 1,98, 24 años. Este había sido un número 138 del draft de 1982, seleccionado por los Celtics. No había encontrado hueco ahí, a pesar de traer fama de buen tirador de sus años en la Universidad de Richmond. Y había estado 2 cursos en la CBA, pues haciéndose un nombre en los Maine Lumberjacks y en los Albany Patroons, donde había ganado el título además ahí bajo la dirección del Tito Phil, de Phil Jackson. Ahora tenía la oportunidad de mostrar pues si tenía sitio en la NBA. Bueno, lo mismo que lo indicado para los otros. 2 apuestas que si daban algo, pues alguno de ellos estaba bien empleado. Recordemos el que he mencionado antes, Jeff Ruland o Bill Laimbeer, que llegaron a la NBA un poco a lo Brickowski, ¿no? Yéndose... Rambis. Bueno, Kyriakos Rambidis, que se bautizó allí en Grecia, que ya dijimos que uno de los grandes errores de la historia de la NBA es no permitir o que él no quisiera jugar con su nombre de guerra. Y bueno, pues eso, jugadores que se habían ido un año a... Bueno, este año lo contamos aunque no tuvo tanto éxito en su vuelta, Antoine Carr, el de la moto, que había estado en Milán. Bueno, en los números altos de primera ronda hay que aceptar, pero bueno, oye, a mí estas cosas me gustan. No sé qué opinas tú, pero a mí oye, pues ya que tengo una plantilla floja y tengo que compensar, pues bueno, busco aquí y allá, y si uno de ellos pues me da un buen rendimiento, que al final de estos 4 fue Brickowski, que estuvo bastantes temporadas, hombre, no fue un pívot titular ni nada, pero fue un buen jugador de rotación. Sí, yo esto creo que es como ahora lo de tener los two-way players, ¿no? Que tienen ahí, pues tú los tienes ahí un poco en barbecho, y si 1 o 2
te dan algún minuto de calidad, pues eso que tienes ahí, que ganas. Aquí se podían tener 12 hombres en plantilla, igual tanto rookie muy melón sin abrir, igual era un poquito exagerado, pero bueno, ya vemos dónde estaban los Sonics. Claro. Esto en los Lakers no iba a pasar, aquí pues se lo podían permitir. Uh-huh. Y vamos con los fichajes. Pues como hemos contado, el mismo día del draft de 1984, además, los Sonics envían a los Bullets a Gus Williams por Tim McCormick, al que hemos mencionado antes, más Ricky Sobers. Este Ricky Sobers pues era un base escolta de 1,90, ya 31 años, curtidito, que en 9 temporadas como profesional había promediado más de 14 puntos, casi 5 asistencias, con un 47% en tiros de campo. Un jugador con mentalidad de anotador más que de generador, bastante calidad, un poco fama de chupón, de tirar en exceso, de problemático también en el vestuario porque tenía un carácter difícil, parece que era de estos que tenía la mecha bastante corta. Tenía rango de 3, de hecho en la temporada 82-83, un par de cursos antes, había ido casi un 42% en los triples, aunque en la 83-84 pues había bajado al 26%, lanzando en ambos casos casi un triple y medio por partido. O sea que, bueno, pues ahora estaba por ver cuál era la versión real, si la muy acertada o la más escopeta de feria. También sabía buscarse los puntos posteando a los rivales, a los que físicamente superaba habitualmente. Nada que ver con Gus Williams, desde luego, en cuanto a calidad o tipo de juego, pero se suponía que iba a tener que jugar muchos de los minutos que Gus Williams había acaparado hasta el curso anterior, aunque Sobers no parecía que tenía la capacidad para poder jugar de base puro, que sí tenía Gus Williams. Hombre, podía hacerlo en momentos puntuales, pero yo creo que aquí estábamos hablando de un 2 realmente. Sí, por mentalidad está claro, un carácter, ¿no? Recordemos por enésima vez que casi le arranca el peluquín a nuestro amigo Rick Barry en la final del oeste del 76 y eso no se lo perdonamos. A Sobers nos gusta que fuera un peleón y eso, pero a Rick Barry no se le podía tocar ni un pelo, aunque fuese artificial. Este es de esos jugadores que quería ser protagonista. Tú lo has comentado un poco, pero bueno, que evidentemente no tenía clase para ser una superestrella. Ya decimos, físicamente, pues eso, era un peleón. Cuando jugaba de base sí abusaba de los rivales, pero bueno, coincido contigo que iba a ser un jugador más de relleno que otra cosa. Y más incorporaciones a la plantilla de Seattle en el verano del 84, pues la de Gerald Henderson, que llega pues poquito antes del inicio de la temporada regular, aterriza en los Sonics el 16 de octubre y llega a cambio de una primera ronda del draft de 1986 que se enviaba a Boston y sin ninguna protección, claro, como era habitual entonces, y esa ronda pues terminaría siendo el número 2 con el que los Celtics elegirían al que esperaban que se hubiera convertido en su nueva estrella, Len Bias, del que hablaremos mucho en su momento. Sí, bueno, lo hemos dicho infinitas veces y lo repetimos, no puedes dar primeras rondas por jugadores de nivel medio, o sea, eso es imperdonable, pero bueno, insistimos que estamos en 2023, que es que esto no es una excepción, que sigue pasando, pero bueno, y más sabiendo que ibas a entrar en una etapa de transición, ¿no? Yo no creo que nadie pensara que soltando a Gus Williams y trayendo a Henderson, Ricky Sobers y McCormick, el equipo fuera a ser mucho mejor. Bueno, no digo que no hubiera esperanzas, pero hombre, al menos alguien debió plantear las dudas razonables y comentar, oye, que lo mismo nos quedamos en el pozo y perdemos una oportunidad como fue muy buena. A ver, otra jugada maestra de Auerbach. Yo creo que aquí demostraba que lidiaba con auténticos novatos, los otros general managers, y bueno, conseguía una primera ronda por un jugador que, bueno, tampoco les iba a dar un anillo, sinceramente. Sí, este Henderson, pues recordemos, base escolta, un 88, 28 años ya, que había jugado sus 5 temporadas como profesional en los Celtics, había sido titular en los 78 partidos que había disputado el curso anterior, en el que había conseguido el anillo, recordemos, con Boston y siendo protagonista además, ese robo tan famoso del que hemos hablado en estos últimos programas y también en ese programa ligerito que hicimos en su momento dedicado a esa final. En teoría Henderson pues venía para ser el base titular también de los Sonics y más tras la marcha de Gus Williams, que esperaban que este jugador pues aportara eso, ¿no? La experiencia de los campeonatos, su defensa, su mano desde la media distancia, incluso de la larga si tenía espacio. Era un jugador que venía a hacer
un 52,4% en tiros de campo en la 83-84 para casi 12 puntos y 4 asistencias. Y bueno, habían sido todos topes de carrera de Henderson hasta ese momento. Y ya decimos que había sido titular en los vigentes campeones, no era ninguna tontería. La idea pues era un poco que entre él y Sobers llenaran el hueco de Gus Williams, una labor, por lo que hemos dicho a priori, bastante complicada. Iba a ayudar, a aportar cosas, pero lo mismo que Sobers, ¿no? Jugador secundario, parecía de algo de más nivel y que no estaba tan de vuelta. Bueno, evidentemente, si este jugador era importante, pues el equipo iba a estar abajo. Pero bueno, al menos iba a aportar veteranía, buen hacer y no era un jugador que fuera a crear problemas. Pues bueno, a ver qué tal le salía la apuesta. Y vamos con las bajas, pues ya lo hemos dicho, por supuesto, la más significativa de estos Seattle Supersonics de cara al 84-85, por supuesto, era la de Gus Williams. 6 temporadas, había estado en Seattle promediando más de 20 puntos, 6 asistencias y lo que hemos dicho antes, pieza clave para la consecución del anillo del 79, formando pareja en el backcourt con Dennis Johnson, una de nuestras parejas favoritas de exteriores. La sensación era la de que se iba a notar mucho su ausencia, sobre todo viendo los jugadores que se habían traído para sustituirle y la configuración que tenía en esos momentos la plantilla. Sí, bueno, un jugador yo me vuelve loco para mí. Bueno, está totalmente olvidado. Yo creo que a Gus Williams no lo conoce ni el tato. Me hubiera gustado verlo en un equipo competitivo, sin que tuviera que ser el primer espada. Comparándolo con Dennis Johnson, creo que Gus era mejor en ataque y en defensa no desmerecía y que su pico fue mejor, pero Dennis Johnson pues fue capaz de alargar mejor su carrera y no estuvo tapado al inicio de la misma, como lo estuvo Gus Williams en los Warriors. Como tú dices, era una pareja, bueno, muy, muy buena. Sin él en el equipo, pues perdían al hombre orquesta que dirigía y anotaba con facilidad, no solo desde el exterior, porque era era de los jugadores que se iba al aro como un animal, incluso en estático, con lo cual, bueno, había un bajón que alguien tendría que cubrir. Y un auténtico mito de la franquicia también iba a estar ausente de cara a este 84-85, Downtown Freddie Brown, leyenda absoluta en los Seattle Supersonics, porque había permanecido ahí la totalidad de su carrera, que se había ido a 13 años, que no estaba nada mal para la época. Se retiraba siendo el máximo anotador de la franquicia con 14.018 puntos y hoy en día aún sigue siendo cuarto, tras Russell Westbrook, Gary Payton y Kevin Durant. Segundo, por tanto, si contamos solo la etapa de Seattle, así que lo que estamos diciendo, un jugador muy, muy importante en esta franquicia, que nos encanta, y un cañonero espectacular, una mano de seda desde el exterior y bueno, a mí, desde luego, no me cansaré de decir que era un jugador que me volvía... a mí me volvía loco. A ti Gus Williams, que yo no lo tengo tan alto, pero a mí en lo suyo Freddie Brown me parecía un espectáculo de jugador. No, coincidimos, hombre, con Freddie Brown, vamos, un auténtico enchufador de leyenda. Aparte, como era chiquitín, ¿no? Y tenía el release ¿no? Lo soltaba muy rápido el balón, sí. La verdad que una delicia. Aparte, bueno, los 70 ya hemos dicho que es una década injustamente olvidada y el baloncesto era muy bonito. Bueno, hemos glosado su carrera en el segundo programa dedicado a los jugadores retirados antes de iniciarse al inicio, o sea, los que se retiraban antes del inicio de este curso. Insistimos, un enchufador de leyenda, nos volvía locos. En la época del triple se hubiera hinchado a meterlos, si se hubiera entrenado para ello. Absolutamente decisivo para que el equipo fuera competitivo a finales de los 70, inicios de los 80, de los que asumía además. De hecho, fue quizá el mejor en la final esa del 78 perdida, cuando no se atreven los otros. Sí va a notar, bastante menos que Gus, evidentemente, porque no era tan importante, pero bueno. Y otro era Steve Hoss, que era un pivot, se fue a Italia, al Venecia, ya veterano, 34 años, no jugaba mucho, 15 minutos de media, pero bueno, aportaba clase y veteranía, ya no iba a estar, de teoría ahí estaban para eso McCormick y Birkowski, hemos hablado un poquito de él también en jugadores retirados, y bueno, saltamos al entrenador. Sí, aquí estaba el mítico Lenny Wilkens, 47 años en esos momentos, empezaba su octava temporada al frente del banquillo de los Sonics, en la que estaba siendo su segunda etapa en la franquicia, ya que recordemos que aquí también había tenido su primera experiencia en los banquillos cuando alternó las labores de jugador y entrenador entre las temporadas 1969-70 y la 71-72. Pues nuestra edad, José Manuel, ya cuando... La tuya.
Bueno, tú acabas de cumplir 47, ¿no? Ah, no. No, Yo perdón. 46 has cumplido, cierto, y yo también tengo 46. Sí. Yo voy a cumplir, cierto. Perdón, Sí. perdón el oprobio, que tú todavía eres un jovenzuelo. Digo que cuando veo la gente, ¿no? Ya haciendo cosas importantes a nuestra edad y nosotros haciendo podcast y jugando al ajedrez. Pero Sí. bueno, así es la vida. Este fue un jugadorazo, como la copa de un pino en los 60 y los 70, con 9 presencias en el partido de las estrellas. Primero destacó en los St. Louis Hawks, y luego con Seattle y Cleveland. También fue entrenador-jugador en Portland en la 74-75. Tú habías comentado que lo había sido también en Seattle. Un tacañón, aunque este de carácter afable, que eso sí, premiaba la defensa y que procuraba mantener la seriedad en sus equipos. Por eso, entre otras cosas, por ejemplo, se quitó a Lonnie Shelton, ¿no? De encima, porque era un juergas y no. Y bueno, con este es un tío que las mataba callando. Yo me acuerdo que las tuvo tiesas con Olajuwon en el 96, que cuando Olajuwon se nacionalizó, bueno, se había nacionalizado como era nigeriano y jugó, pero claro, fue al Dream Team y no jugó casi. O sea que bromas con Lenny Wilkens ninguna. Y bueno, pues Wilkins había regresado a Seattle en la campaña 77-78, tras esa experiencia en los Blazers, donde estuvo 2 años. Llegó con la temporada empezada, con el equipo 5-17, bajo el mando del que has nombrado tú antes, de Bob Hoskins, y dio la vuelta a la situación y llevó a los Sonics a la final directamente ese mismo año. La perdieron y los llevó al año siguiente y ahí ya la ganaron. El único anillo que de esa franquicia en el curso 78-79. Muy bien, muy bien. Sí, salió de Blazers justo el año antes del anillo, aunque es cierto. Ahí llegó Jack Ramsey, que revolucionó la plantilla, llegó Maurice Lucas, y bueno, nunca tuvo a Walton Sun, pero bueno, para que veamos que no siempre los buenos entrenadores, pues hay veces que no hacen clic en el equipo. Exacto, bueno, un entrenador respetadísimo en la liga ya en esos momentos, de carácter, lo que decías, tranquilito, pausado, pero amante hasta el extremo del juego controlado y de la defensa, que había conseguido entrar en el 83-84 en el club de las 500 victorias. Y al inicio de esta 84-85 su balance en los banquillos en global era de 522 victorias y 440 derrotas, pero no se puede decir que estuviera en su mejor momento en Seattle, sino más bien al contrario, porque el equipo llevaba 3 años, como hemos dicho, en claro retroceso. Y hombre, por mucho crédito que tengas, en algún momento se empieza a mirar al entrenador cuando ves que el equipo va para abajo, aunque fuera poquito a poco. Muchos, de hecho, apostaban porque no iba a comenzar este curso al frente de los Sonics, pero ahí seguía. Sí, aquí sí creo que debieron darle un giro al banquillo. No parecía que él estuviera por la labor de iniciar la reconstrucción. De hecho, tras una campaña, la siguiente como manager general ya se fue a Cleveland. O sea, parece que estaba de vuelta. Y allí lo hizo razonablemente bien. Y luego en Atlanta lo iremos contando, con lo cual no estaba quemado. No es el típico que dice, joder, es que ya no tiene nada más que hacer como entrenador, ¿no? Tipo Billy Cunningham, más que nada porque no quiso seguir. Pero bueno, la realidad es que seguía lo que tú dices, pero bueno, parece que no, ya veremos ahora, no estaba muy mentalizado. Y vamos con el tipo de juego que hacían estos Seattle Supersonics. Pues empezamos por el ataque. Ahí Lenny Wilkens, lo que decimos, siempre había querido ataques controladitos, contraataques los justos y solo cuando se viera muy claro que se iba a obtener ventaja corriendo. Y eso a pesar de haber tenido todos estos años jugadores, bueno, principalmente como el propio Gus Williams, Dennis Johnson o Paul Westphal, que eran de lo mejor de la liga campo abierto, pero vamos, él los tenía ahí con el freno de mano echado. Esto siempre se le había criticado, pero Wilkens tenía su libreto, lo tenía súper interiorizado, no lo iba a cambiar y, hombre, no podemos decir que le hubiera ido mal, precisamente. Hombre, ni mucho menos. Él creía en eso. Le había ido bien, cambiar no era una opción. Lo de jugar lento es algo muy común entre los buenos entrenadores. En teoría minimiza errores y eso da buenos frutos. Ojo que no siempre es no correr, ¿no? Porque muchas veces lo del ritmo no es que no corren, no. Bueno, a veces corren. Veremos, por ejemplo, los Bulls, ¿no? De Phil Jackson, que tenían un ritmo muy bajo, pero no por no correr, que lo hacían. De hecho, presionaban y podían finalizar contraataques, sino porque les gustaba elaborar en ataque, que es un poco también Lenny Wilkens lo que pregonaba. Exacto. Y bueno, los Sonics venían de ser 11º en rating ofensivo, 16º en número de posesiones en la 83-84. Este curso, pues
se esperaba, claro, más de lo mismo, lo que decimos, pero no estaba Gus Williams. Y este era un jugador que había sido capaz de generar mucho para él y para los demás desde el exterior. A ver, ahora Henderson y Sobers parecía que no tenían la calidad ni la capacidad para crear casi desde la nada, como había hecho Gus en estas últimas temporadas. Y si ya el ataque de Seattle no había sido para tirar cohetes, como hemos comentado, teniendo un jugador así de base como Gus Williams, pues a mí por lo menos se me hacía difícil pensar en una mejoría para esta nueva temporada. A nivel ofensivo, yo creo que vamos, la sensación era la de que la vida sin Gus Williams iba a ser muy difícil para Seattle. Sí, hombre, ofensivamente estos iban a sufrir como perros. Sobers ya has comentado que era un pistolero y no anotaba con buenos porcentajes. Henderson, pues era quizá el jugador más rápido de la liga, pero vamos, tampoco es que en ataque estático fuera un primor y no iban a mejorar ni los dos juntos a Gus Williams. Bueno, aquí ya veremos que Henderson, lo que suele pasar con los cuartos, quintos jugadores, ¿no? De equipos donde hay súper estrellas, que las costuras se ven cuando salen de ese entorno, ¿no? Y oye, algunos se ve que son todavía mejores, pero no es lo mismo ser que nadie te esté vigilando porque están Bird, Mahale, Paris y compañía en pista, que decir, oye, toma, saca este equipo que va cuesta abajo, dirígelo tú y lidéralo para que vuelva a ir hacia arriba, ¿no? Pues ahora comentaremos cómo les fue. Se seguiría buscando a Sigma, claro, tanto en el poste como desde la media distancia, y se suponía que Chambers iba a tener que asumir un rol más de protagonista ya este año. Le gustaron a Wilkins su juego o su defensa, porque si no, Seattle iba a sufrir mucho, mucho para anotar, con un equipo en el que iban a estar de titulares Gerald Henderson, Al Wood y Danny Brains como base escolta y alero, ninguno especialmente dotado para la anotación. Bueno, ahora veremos que no. Tocaba sufrir, porque evidentemente les faltaba talento ofensivo, salvo que McCormick fuera un Kevin McHale, pues no había muchas esperanzas de que este equipo, bueno, de hecho no que no mejorara, sino que no empeorara, que era lo que probablemente les pasaría. Y en defensa, pues hombre, mientras Wilkins estuviera al mando, Seattle iba a intentar defender fuerte, al menos eso, la intención. Otra cosa es que lo consiguieran, porque en la 83-84 los Sonics habían quedado 15º en rating defensivo, o sea, la cola de la liga. No había presencia interior intimidante, los especialistas defensivos del equipo, que podemos decir que eran Booth y Brains, pues no eran jugadores muy rápidos, que fueran capaces de ayudar y recuperar con eficacia. Le ponían interés, pero vamos, tampoco eran aspirantes a mejor defensor del año, precisamente. No, bueno, aquí Henderson sí podía sumar. Sobers era más gambler, ¿no? De estos que llaman, que quieren ir a robar. Pero insistimos que se pegaba con quien fuera y bueno, aquí yo creo que sí podían de alguna manera intentar suplir pues la baja de Gus. Luego, tenían uno de los mejores reboteadores defensivos de la competición, como era Sigma, pero a nivel global el equipo había acabado 14º en porcentaje de rebote defensivo capturado el año anterior. Se habían dado bastantes segundas oportunidades en el aro de Seattle para los rivales y no se había hecho ningún movimiento de cara a mejorar este aspecto tampoco, porque bueno, ahí McCormick, el rookie, podía ayudar, pero vamos, no dejaba de ser un rookie y tampoco es que lo que más se destacara de él era su capacidad reboteadora. Sí, bueno, estaba por verse si Chambers podía sumar algo atrás, pero vamos, el equipo, si tenía alguna virtud era, ya lo hemos dicho, hacerse fuerza atrás y todos tenían que ayudar. Y a nivel general, ¿qué podíamos esperar de estos Sonics de cara al 84-85? Hombre, yo creo que esperar era una temporada durita. En Seattle, la vida sin Gus Williams, ya lo hemos dicho, viendo además quiénes habían venido para ocupar teóricamente su puesto, iba a ser muy, muy complicada para los Sonics en este 84-85, salvo gran sorpresa o explosión de alguno de los jugadores que tenían en la plantilla, que no parecía que fuera a pasar. 30-35 partidos yo apostaría. Tenían peor equipo que los Clippers, a los que ya analizamos la semana anterior. Meterse en playoffs, bueno, para mí hubiera sido un milagro, porque realmente es que al menos potencialmente tenían peor equipo. Aquí yo creo que había un problema de esto que les pasa a veces a los equipos, que no saben muy bien, ¿no?, hacia dónde iba este proyecto, si iban a reconstruir, si querían seguir ganando, no tenía mucho sentido, ¿no? Que se hubiera ido Gus Williams pero te quedas con Sigma, entonces parece que realmente no es reconstrucción, pero se va Gus Williams para traerte a dos jugadores secundarios por él, en un equipo que el año anterior entró justito en playoffs. A ver, parecía que se iniciaba una nueva etapa,
pero parecía que venían tiempos difíciles para los Sonics. Se suponía que la apuesta era la de montar el equipo alrededor de Jack Sigma. Tampoco estaba el papel que jugaba Chambers en todo esto, si se contaba con él para el futuro del equipo. Tampoco tengo claro, viendo cómo estaba la plantilla, si se sabía quién iba a anotar puntos desde el exterior a partir de ahora, quién iba a ser la referencia ofensiva por fuera. Lo normal era que sufrieran mucho en ataque, como hemos dicho, teniendo en cuenta el peso tan grande que Gus Williams había tenido los últimos años a la hora de generar en estos Sonics, y yo no veía la manera de que este equipo fuera a enchufar mucho. Y tampoco era fácil pensar en que estos Sonics fueran a mejorar mucho en defensa, viendo los resultados del curso anterior y los cambios que había habido en la plantilla. Estaban cortos en el backcourt y con un frontcourt también justito. Un entrenador que parecía quemado, un manager general que tampoco parece que tuviera muy claro el rumbo que quería dar a esto. Pues hombre, no es que Seattle ofreciera cosas muy atractivas para sus aficionados de cara a la temporada que comenzaba. La previsión era la de que los Sonics este año sí no les iba a dar para entrar en playoffs y que además iban a ser bastante aburridos. Y esto sin que tampoco hubiera mucho margen de maniobra aparentemente para el futuro, pues hombre, hacía de este equipo yo creo que uno de los menos atractivos de la NBA en esos momentos, Manuel. Sí, ojo que en las apuestas les daban el 8º puesto de la liga, que es para mí impresionante, empatados con los New Jersey Nets. Quizá muchas se hicieron antes del traspaso de Gus, pero vamos, que ni aún así. En el oeste solo estaban por encima Lakers y los Portland Trail Blazers. Vamos, con Gus no lo veo. Y sin Gus, bueno, no lo veo, no. Sin Gus tendrían que estar eso, terceros, pero por la cola. Si alguno apostó en contra de eso, pues se llevó su buen dinero, porque si estaban tan altos, yo creo que era para apostar en contra. Lo del over-under que hacen cada año, ahora pues aquí había una apuesta clara. Y vamos con la plantilla, una plantilla la de estos Sonics que eran 11º de la liga en esta 84-85 en cuanto a media de edad. 26,4 años, con solo Ricky Sobers, con 32, metido en la treintena. Mucho jugador en edad media, en esto hay entre los 25 y los 29 años, teóricamente en los picos o cerca de sus carreras, pero parecía que había demasiada clase media, más bien media baja en este equipo, por lo que a pesar de tener jugadores a los que les quedaba en teoría bastante carrera por delante, la sensación de falta de ilusión alrededor de esta franquicia era bastante evidente. No parecía para mí el núcleo más sólido ni más equilibrado de la liga, pero podemos decir que al menos sí había futuro en estos Sonics. Solo Tom Chambers, importante saber el papel que le tenían reservado a este hombre en los planes de futuro. Yo creo que era una de las incógnitas de cara a esta temporada 84-85. Y Danny Brain sacaban contrato a la finalización de esta campaña que iba a comenzar. Si notaban a Chambers tras entregar a Donaldson y una primera ronda, era para fusilar al amanecer a todos los responsables. Yo creo que esa renovación tenía que haber estado hecha ya. Pues no, todavía estaban ahí pendiente. Vamos con el quinteto titular. El base titular de los Sonics iba a tener que ser Gerald Henderson. Se había dado una primera ronda desprotegida por él, venía de ser campeón con los Celtics y es que no había nadie más en la plantilla con posibilidades de ocupar ese puesto de base con unas mínimas garantías. Insisto, una locura total y absoluta dar una primera ronda por un jugador de 29 años y de nivel medio, pero bueno, me encantaría estar en la mente, ¿no?, de esas personas, cómo lo justificaron, cómo montaron el lío. La formación del autoengaño tuvo que ser mítica, pero la realidad es que Henderson estaba en la plantilla. Cambio importante, desde luego, para este jugador, porque de ser titular en el vigente campeón de la NBA, como hemos dicho, en los Boston Celtics del 84, pasaba a ser titular, pero en un equipo al que lo normal era que no entraran en playoffs. Henderson había intentado negociar una extensión de su contrato con los Celtics, pero se decía que a Auerbach no le habían gustado las maneras de su agente, que se había crecido un poquito tras la buena actuación de su cliente en la final del 84. Red, cuando ponía una cruz, la ponía bien gorda y parece que se había sentenciado a Henderson como jugador de Boston. Era un titular que cumplía, pero lo que has dicho tú antes, ¿no? Era el quinto, con los otros 4 bastante por encima. No podemos negarle pues que tuvo su importancia a lo largo de la campaña del anillo y otras, y bueno, que sin su robo evidentemente no eran campeones ni de broma, una jugada absolutamente mítica. Ahora Henderson en Seattle pues iba a tener seguramente más minutos que en los Celtics, más balón y más responsabilidad también, claro, tanto anotadora como de generación de juego, y lo que hablábamos antes, ¿no? No era lo mismo jugar con Larry Bird al lado que con Danny Brains, y Henderson iba a tener que ser
casi no seguro, por primera vez en su carrera, un base clásico que creara, que mandara, que fuera el que marcara el ritmo de juego que quería Wilkins, que tampoco es que fuera el mejor para un jugador de sus características, que yo creo que Henderson iba a rendir siempre más pudiendo correr que jugando ataques de 20 segundos, pero que era ahora lo que iba a tener que adaptarse. En Henderson los Sonics pues iban a tener un jugador sólido, de los que no hacía ninguna tontería, que no se iba a salir del guión, de perfil más defensivo que ofensivo, yo creo, aunque podía anotar de fuera si tenía espacio, algo que aquí pues iba a ser más difícil que en Boston, donde pues yo creo que ninguna defensa se acordaba de él, y tenía experiencia, claro, jugando bajo presión y al máximo nivel. Lo que no iban a tener, yo creo, era ni un gran director de juego, ni un gran manejador de balón, ni un líder en el campo. Un jugador muy diferente, en definitiva, a Gus Williams, y que estaba 2, 3, 4 o 5 escalones, ¿no?, por debajo de este en cuanto a nivel en la liga. Y ya hemos comentado los números que venía a hacer en la 83-84, pues a ver cómo le sentaba este cambio de aires, aunque no es que fuera precisamente el jugador más ilusionante del mundo, yo creo, para los aficionados de Seattle. No creo que la venta de abonos subiera exponencialmente cuando anunciaron el fichaje de Gerald Henderson. Bueno, mi previsión hubiera sido en su momento que lo iba a hacer bien. Era un jugador serio, sin pretensiones de ser lo que no era. Lo malo era si alguien con peso en la plantilla, ¿no?, empezaba a compararlo con Gus o si la canallesca la liaba, ¿no? Ahí sí podían empezar a pesar las responsabilidades, crear un problema, pero vamos, a priori este iba a cumplir sí o sí. Y como escolta titular, acompañando en el backcourt a Gerald Henderson, Wilkins seguiría confiando en Al Wood. Wilkins pues siempre había sido un enamorado de este jugador, al que ya lo comentamos en su momento, quiso haberlo seleccionado en el draft de 1981 y luego pues luchó hasta que lo pudo traer a los Sonics en la 83-84, a pesar de que su inicio en la liga había sido bastante decepcionante para un señor que había sido número 4 del draft y que venía de jugar para Dean Smith en North Carolina con una carta de presentación cuando llegó a la NBA tremenda. Bueno, uno de esos chascos, ¿no?, importantes en la liga. No es que fuera inútil para jugar, que todo lo contrario, tuvo sus buenas temporadas, pero claro, este no fue lo que prometió porque venía con un caché muy bueno y una pena para él y para todos. Estamos hablando de realmente un alero por su tipo de juego, pero con 1,98 y solo 87 kilos de peso, pues se quedaba algo pequeño para ese puesto en la NBA y había tenido que adaptarse a ser un escolta, pero claro, para jugar en el backcourt le faltaba tiro y manejo de balón y se notaba en los partidos. Eso sí, era lo suficientemente rápido como para cumplir en defensa y a veces pues podía sacar ventaja de su altura jugando de espaldas al aro ante rivales generalmente más pequeños que le marcaban. Pero vamos, su rendimiento estaba bastante lejos de lo que se esperaba tras su carrera universitaria y tras haber ocupado ese puesto tan alto en el draft. Este iba a ser ya su 5º año en la liga, nadie esperaba que explotara de repente y diera un paso adelante en su juego. Lo que sí ofrecía era trabajo y eso era lo que más valoraba Wilkins. Este venía de la escuela de Dean Smith, lo llevaba grabado a fuego, lo de aceptar las órdenes y dejarse la piel en el campo. Venía de hacer algo más de 14 puntos, casi 3 rebotes y medio y 2 asistencias en su primera temporada en Seattle, en la 83-84. Todos habían sido máximo de carrera para él en esos momentos, aunque no fueran números especialmente llamativos. No estaba mal, pero vamos, sí era difícil, ¿no?, ilusionarse con Henderson de base y con este hombre de escolta titular, ¿no? Este backcourt, lo que decimos, no era el peor de la liga porque hemos visto bastante morralla en algún equipo del este, sobre todo, sí, yo me estaba acordando de Indiana, pero vamos, no precisamente un backcourt de lujo era lo que iba a presentar Seattle de inicio para esta temporada 84-85, Manuel. Sí, un par de currantes que no iban a tirar del carro. Si dices que estos dos son los suplentes, pues a nadie sorprende lo que dices tú, para cumplir y poco más. Y como alero titular, los Sonics tendrían a Danny Brains, 26 años, 2'01", y apodado Mr. Defense, otro jugador de la camada del 81, elegido con el número 5 del draft de ese año por los Seattle Supersonics, con los que había jugado siempre como profesional, y que tampoco había demostrado nada en los 3 años que llevaba en la liga que justificara el haber salido en un puesto tan alto, un caso similar al de Al Wood. Yo creo, lo hablamos, que un error enorme de Seattle desperdiciar una elección tan alta cuando el equipo estaba en la élite de la liga, ¿no? Son de esas oportunidades que se presentan que no puedes desaprovechar y aquí daba la sensación de que habían tirado esa elección.
Este era un estopero de mucho cuidado, sus codos volaban con alegría, pero tenía unas limitaciones en ataque que lo hacían absolutamente inútil para, ya es que no para montar algo alrededor suyo, pero es que para confiar en su aportación. Otro que si fuera suplente, yo creo que con más razón, no sorprendería a nadie. Pues venía de hacer 8,4 puntos por partido, que en la 83-84, que acabaría siendo su tope anotador de carrera, casi 5 rebotes en algo más de 27 minutos el año anterior, y bueno, todo lo que conseguía era a base de esfuerzo. Le faltaba rapidez para poder hacer en la NBA lo que había hecho en el NCAA, y luego además no tenía muñeca para ser una amenaza desde más allá de los 3-4 metros, lo que le hacía un jugador, bueno, lo que tú decías, intrascendente realmente a nivel ofensivo. Físicamente en la NBA estaba justito, a pesar de tener unos muelles importantes. Hombre, esto es lo que le pasa a muchísimos jugadores en el salto de la NCAA a profesionales, que esa ventaja que gozaban en la universidad desaparece de un plumazo. Quizá no es que estuviera justito, pero vamos, que no es que consiguiera ventajas, tampoco era muy fuerte ni nada, con lo cual, bueno, jugador, insistimos, secundario. Pero eso sí, defensivamente lo daba todo y por ahí era por donde se ganaba sus minutos y la presencia en el quinto titular, desde luego, porque Wilkins valoraba mucho eso, el trabajo atrás, y Bryans ahí era incansable, además de tener una merecida fama de sucio. Tenía una buena capacidad de salto, lo que hemos dicho, envergadura, lo que sumado a todo lo anterior pues le convertía en un jugador difícil de superar realmente atrás, y de esos que hacían pues trabajarse todas las canastas a sus rivales, eso no había duda, pero yo creo que todo este paquete no justificaba su presencia en el quinto titular de un equipo NBA que aspirara a algo más que la lotería. Lo que no sabemos era si Seattle estaba para algo más. Y era lo que había, pues no, estos 3 jugadores que llevamos de momento en el quinteto inicial, en fin, clase media, media baja. Y como 4, pues parecía que Wilkins iba a tener que comer ahí a Tom Chambers y que este año lo iba a poner de inicio y ya de manera continuada. Había comenzado este jugador el curso anterior, que había sido su primero en los Sonics como titular, pero tras 44 partidos Wilkins decidió que no era el jugador que quería formando en pareja interior con Sigma, por lo que decidió pasarlo al rol un poco de sexto hombre y meter a Reggie King en su lugar de inicio, en una decisión un poco sorprendente viendo cómo le estaba yendo al equipo. Bueno, sí. Con el entrenador tenía que cambiar su mentalidad o las cosas iban a ir mal. Hay que adaptarse, ¿no? Tom era lo que era, ni un gladiador, ni un defensor de élite, ni un gladiador atrás, ¿eh? Ya has dicho tú que en ataque iba contra quien fuera. Un jugador grande y rápido que en ataque pues podía crear esos desajustes con los interiores que lo defendían. Pero claro, también es cierto que podían abusar de él. Insisto, o Wilkins cambiaba la mentalidad o iban a acabar otra vez regular. Claro, Lenny Wilkins más o menos directamente había dejado caer durante la temporada anterior que no veía ni el deseo ni la actitud necesaria en Chambers para ser titular en este equipo, ni como 4 ni como 3, donde también se pensaba que este jugador podía rendir por la manita que tenía y su rapidez. Todo en Wilkins iba enfocado al esfuerzo defensivo, ¿no? Y que a partir de ahí la gente se ganara los minutos y claro, pues ahí este señor dejaba mucho que desear, Don Tom. Eso no quería decir que no fuera duro, que Chambers no se achantaba ante nadie, iba al choque como los mejores de la liga cuando encaraba el aro, pero en ataque. Y hombre, tenía ese carácter peleón, unas condiciones físicas espectaculares para un 2.08 de raza blanca, pero parecía que la defensa, el tema era que no le importaba, que en su ADN no estaba lo de emplearse atrás y bueno, tampoco hacía mucho por disimularlo y eso pues podía llegar a poner nervioso a muchos y entre ellos parecía que a Wilkins. Sí, como bien dices, un peleón en ataque, de esos que tiene unos mates en tráfico sobresalientes, a 2 manos sobre todo. De alero puro no creo que pudiera porque perdías esa ventaja en la rapidez y aunque tuviera buena mano, pues no era de estos que tras bote te pudieran enchufar de manera regular, creaba más, pues eso, por irse para adentro y al tener que defenderle eso, pues aprovechar para tirar de media distancia. Y Chambers era el tercer jugador top 8 del draft del 81 que iba a salir en el quinteto titular de Seattle, una cosa curiosa. Booth y Brains, que por cierto este Brains había sido compañero de Chambers en la Universidad de Utah, pues habían salido antes que él en ese draft de 1981, pero tras 3 temporadas parecía que el que tenía más futuro en la liga era este ala pivot de 2.08, este Chambers, lo que decimos, buena mano,
casi desde cualquier sitio, incluso a veces se atrevía con el triple, capacidad atlética enorme, sobre todo para ser blanco y tener esa altura, de estos que los puntos se le caían de las manos, pero claro, luego la defensa y también el rebote, que no lo habíamos mencionado, pues era otra historia, y claro, eso jugando de 4 pues siempre le iba a penalizar. Pero ahora que se ha ido Gus Williams, yo creo que, hombre, prescindir de la capacidad anotadora de Chambers de inicio sería un lujo bastante complicado de entender en un equipo que iba tan cortito de talento a nivel ofensivo como eran estos Sonics. Tener a Sigma al lado, pues tampoco ayudaba en defensa, ¿no? Sin ser dos tíos blandos, ya lo hemos dicho, pues no eran de los que iban a imponerse en la zona. Chambers, por ejemplo, con Moses Malone yo creo que lo hubiera abordado, ¿no? Porque Moses era muy interior y le hubiera aportado esa dureza. Chambers hubiera podido circular por fuera sin problemas, pero bueno, claro, es que con Moses lo hubieran bordado casi todos. La realidad es que la pareja interior era Chambers-Sigma. Sí, fíjate, yo en aquella época que lo pensé siempre, ahora, bueno, está ahí, pero en su momento yo pensaba en haber visto a este tío en los Lakers en el rol de Worthy. Sí, por ejemplo. Está bien, porque, a ver, Worthy es cierto que hacía un juego parecido, que la diferencia es que lo hacía con 3 marchas más que Chambers, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Chambers te metía puntos con la gorra, ya lo veremos luego, que es que se iba a más de 20 muy fácil y tuvo unas series de playoff gloriosas. Pues bueno, este Chambers venía a hacer algo más de 18 puntos con un 50% en tiros de campo y 6 rebotes y medio en 31 minutos el curso anterior, rindiendo, bueno, a nivel ofensivo al menos, tanto de titular como de suplente. No es que hubiera decepcionado, porque, bueno, Chambers ofreció más o menos lo que se esperaba de él, con sus virtudes y con sus carencias. Y siendo joven como era, con 25 años, pues ahora estaba en sus manos, ganarse definitivamente la confianza de Wilkins y hacerse con un puesto de titular fijo. Si era así, pues lo normal era que su peso en el ataque del equipo aumentara y mucho además, y que terminara siendo incluso la primera opción ofensiva de los Sonics para este curso 84-85 que comenzaba ahí con Jack Sigma. Bueno, el equipo necesitaba bastante más de él, de lo que había dado. En ataque era junto al pívot titular el que tenía que liderar al equipo. E insistimos, si Gus se iba y se iban 20 puntos, pues estos, tanto Chambers como del que hablamos a hablar ahora, pues tenían que cubrirlo. Claro, y es que ahora vamos con Jack Sigma, que por supuesto iba a continuar siendo pívot titular inamovible para Lenny Wilkins ahí. Un Sigma tenía casi 29 años al inicio de esta campaña 84-85, que iba a ser su octava en la NBA, todas en los Sonics, siendo pues un ejemplo de consistencia, porque 6 años consecutivos All-Star, 7 partidos no disputados en 7 años. A calidad espectacular a nivel ofensivo, cada año iba aumentando su rango en el tiro, parece que daba un pasito atrás para irlo entrenando. Eso le permitía jugar de cara al aro desde el exterior, pero también seguía siendo un jugador top en el poste bajo, se tiró la media vuelta y bueno, su patentado, casi diríamos, el Sigma Move, sacándose ahí el balón desde detrás de la cabeza con el paso atrás y siendo un jugador defensivo, bueno, más que decente, bastante más duro, ¿no? De lo que podía parecer viéndole ahí con su permanente rubita y su cara así un poco de niño bueno, pero lo decían todos los rivales, se pegaba con quien hiciera falta de tú a tú sin ningún problema en la zona. Lo que pasa es que le faltaba kilos, le faltaba cuerpo, pero vamos, que él no es que eludiera el choque. Y con la marcha ahora de Gus, pues Sigma, lo primero, se había convertido en el capitán del equipo y tenía que ser el líder de este grupo. Era un jugador que nunca había estado en esa situación y, claro, estaba por ver cómo respondía ante esa responsabilidad, ¿no? De ser ahora un poco la cara de la franquicia. Sin duda tenía que ser ese líder del equipo por galones, por veteranía, ese jugador franquicia, ya sin ninguna duda. En playoffs de vez en cuando daba algún gatillazo, junto con buenas actuaciones, un poco al estilo de Paris, ¿no? Jugadores que no consistentes, pero que no acababan de tener actuaciones sobresalientes, pero bueno, no vamos a dudar de este tío ahora. Y en la 83-84 había hecho 19,1 puntos, con un 49,9% en tiros de campo, 11 rebotes, 4 asistencias, que había sido su tope de carrera, pues bueno, números notables, pero daba la sensación de que los Sonics iban a necesitar este año más de Sigma, sobre todo a nivel ofensivo, si no querían ser un equipo del montón. Y vamos con el banquillo. Ahí, en posiciones exteriores de backcourt, los Sonics tenían como suplentes principales a John Sumbold
y Dane Young en el puesto de base. Zumwalt, pues un 88, 23 años, empezaba su segunda temporada en la liga, había hecho 7 puntos y 3 asistencias en casi 18 minutos como rookie, pequeñín, lento, tampoco es que hubiera demostrado demasiada habilidad con el balón ni como director de juego. Vamos, Zumwalt si seguía en la NBA era por su muñeca. No es que hubiera demostrado mucho como rookie, pero no dejaba de ser un número 16 del draft del 83, un número alto, digamos, y ante la carencia de bases y de tiro exterior que había en Seattle, pues iba a tener otra oportunidad. Tenía que mejorar su 44,5% en tiro de campo y su 24% en triples, porque claro, si su mayor aval era el tiro, no podía presentar esos porcentajes o su rol iría a menos este año, desde luego. Una grandísima oportunidad para él, porque ya no había un jugador como Gus, ¿no? Que pudiera acaparar 40 minutos de juego. Claro, pero lo visto hasta ahora no invitaba al optimismo. El tema otro, de esto de bases blancos que en la NCAA lo rompieron y que se pegan castañazos importantes, hay muchos, aunque claro, también hay otros, pues yo qué sé, John Stockton, Mark Price, Steve Nash, que lo bordan. Ese equilibrio es muy difícil. No es tanto, yo creo, el tema de la lentitud que puede ser en el desplazamiento, ¿no? Que también, sino el tema, lo que hablamos mucho de Larry Bird, ¿no? Esa coordinación ojo-mano, esa rapidez en distancias cortas que, bueno, Zumwalt pues no la tenía. Y vamos, también hay con Danny Young, 1,90, 22 años, ya hemos hablado antes de este rookie, que podía tener minutos a pesar de ser una segunda ronda del draft, pues un poco por la falta de competencia que había en su puesto. Este jugador fue el que le quitó el puesto a Drazen Petrovic como suplente de los bases escoltas en Portland, bueno, para arrancarse tamaña parte con un corta uñas. Y bueno, realmente floja, al menos a priori, la pareja de bases suplentes de los Sonics, y teniendo en cuenta que el titular iba a ser Gerald Henderson, pues parecía que había bastantes problemas aquí en cuanto a la generación de juego para Lenny Wilkens. Y como tirador desde el banquillo, pues iba a estar el nuevo fichaje, Ricky Sobers. Estaba a punto de cumplir los 32 años, un escolta de 1,90 que puntualmente también podía jugar de base, lo hemos dicho, que aunque su mentalidad era claramente la de tirar y tirar, iba a ser en teoría el puntal ofensivo de la segunda unidad, o para eso parecía que había venido. En sus 2 últimas temporadas en Washington, casi 16 puntos por partido, con un 45% en tiros de campo y 5 asistencias en 33 minutos. Como bien has dicho, por aquí iban a sufrir de lo lindo, no tenían a nadie determinante y los 2 titulares de estos 5 debían sumar mucho, pero vamos, no, no invitaban al optimismo, la verdad. Y tampoco es que tuvieran un frontcourt de lujo en la segunda unidad, porque los jugadores más importantes de banquillo en los puestos de aleros y pivots pues iban a ser Reggie King, Tim McCormick y Frank Bikowski. Reggie King con 27 años y solo 1,98, pues era un 4 por la altura de un 3, que bueno, lo hemos contado aquí, unos playoffs de 1981 espectaculares jugando en los Kings. Parecía que iba camino de convertirse casi en una estrella de la liga, pero que se había quedado en un jugador del montón, aunque había sido titular 42 partidos en los Sonics en la 83-84, debido a lo poco que le gustaba a Chambers a Wilkens. King aportaba rebote, algún punto de vez en cuando, pero los problemas físicos y la falta de foco también, después de conseguir un muy buen contrato aprovechando la ola de esos playoffs del 81 que se marcó, pues habían hecho ir realmente muy cuesta abajo su carrera en los últimos años. Tim McCormick, 22 años, 2'11", el rookie de primera ronda con el que este año contaban los Sonics, y se esperaba que hiciera bueno el traspaso de Gus Williams a los Bullets, ya que algunos sí hablaban de lo que hemos dicho, como el tapado del draft de 1984. Se esperaba que al menos pudiera dar minutos de descanso con cierta solvencia Sigma desde el minuto 0 y que aprendiera todo lo que pudiera de este. Y luego, pues Frank Bikowski, también hemos hablado de él antes, 25 años, 2'06", que iba a iniciar su carrera en la NBA tras esos 3 años en Europa que hemos dicho. Por lo tanto, un rookie de estos atípico, veterano, que se suponía que iba a poder aportar lucha, carácter en la pintura, ahí con la segunda unidad, pero vamos, en minutos limitados. Tampoco es que nadie esperara maravillas de estos 3 jugadores. Pues a priori lo mismo que por fuera. Un erial. La plantilla era floja. Llegar a playoffs, yo insisto que sería una proeza. Y vamos con los salarios de los Sonics en esta 84-85. Jack Sigma, $1.150.000. Un buen pastizal, merecido. Las permanentes son caras, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, a ver, ojito que Jack Sigma, a ver, el GOAT ya lo hemos dicho que es Regicius, pero Jack Sigma tiene el mérito de que empezó con ese pelito lacio, bueno, pelazo lacio, ¿no? Ahí que a lo tazón, luego fue Sí. con la permanencia, o sea, empezó a ondularse y acabó, yo creo que más en Milwaukee ya, ¿no? En Milwaukee fue la permanente de las hermanas de las chicas de oro total, ¿no? Sí, luego acabó con corte militar. Su carrera terminó con el Bueno, pelo de punta cierto. a los Schwarzenegger en los 90, ¿no? Sí, sí, En sí, sí, sí. Terminator. A lo Chris Mullin, ¿no? La chaqueta metálica, es cierto. Sí, pero este era más pelo punta. O sea, Vale, era, pues eso no lo sé. era el corte de pelo de eso, del que llevaba Chuache, ahí Sí, 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 sí. para atrás, pero de punta. Y bueno, tuvo esas 3 etapas Sí, sí, estilísticas en sí. su carrera. Se lo copió de Tlefes Remp, ¿no? Luego, un También, poquito. cierto. Sí, sí, era Sí, el sí. mismo peinado exacto que llevaba Correcto. Skrev. Bueno, a ver, nos hemos ido a pique. Estamos en 2023. El que haya visto la ceremonia del draft, cómo han vestido los rookies. Bueno, no tú y yo somos gente muy mayor y ya es que no, seguro que es elegante, pero claro, a nosotros nos gustaba esto. Pero bueno. Hombre, donde esté el smoking blanco de Olajuwon en este draft del ¡Ah! ¡Uf! 84. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, se me ponen las escarpias como pelos. Bueno, Exacto. después de Sigma, Reggie King se llevaba medio kilo. Bueno, esto era una pasada, esto era un atraco actual, pero claro, insistimos que se lo habían firmado. Este aparte fue de esos casos que firmó y se tumbó a la Bartola. O sea, hubo una... Sí, pero además fue lo que decimos, playoffs del 81, no es que llevar una trayectoria ascendente, es de estos que explotan y dicen, oye, va, que acaba contrato, como este sea su rendimiento, tenemos aquí a un futuro All-Star, pues nada, le damos lo que pida. Y se vio que fue un error tremendo de los Kings, que ahora se lo estaban comiendo en los Sonics. Yo eso lo perdono en general porque, claro, tú tienes un jugador que lo hace bien, que le has visto currar y dices, joder, de Mule le llamaban a esto, ¿verdad? De Mule. Bueno. Al Wood, 450.000, otro buen pastizal. Danny Brames, casi 400.000. Tom Chambers, 375.000, que ya has dicho tú que te iba a renovar y iba a pedir un pastizal. Ricky Sobers, 280.000 y John Sumbol, 160.000. Y nada, vamos ya a ver qué pasó, José Manuel, en esta temporada. Pues empiezan los Sonics haciendo entre octubre y noviembre un balance de 6 victorias y 11 derrotas, llegando a tener una racha de 4 partidos consecutivos perdidos, que los situó como décimos del oeste, con un quinteto base de Henderson, Booth, Brains, Chambers y Sigma, y en el que no hizo cambios Wilkins. Que con ese récord no hubiera cambios, hablaba a las claras pues de lo limitada de la plantilla y que iban a sufrir, jugaba con lo que tenía. Sí, luego en diciembre cambian un poquito las cosas. Llega el primer mes con balance positivo para el equipo, 8-7, eso les colocaba en un 14-18 en global. Novenos de la conferencia, empatados con los Spurs en la lucha por la última plaza de playoffs. Sí, bueno, resurrección, ¿no? A por los playoffs. Bueno, ya veremos que fue su único mes positivo. Sigma es elegido el mejor jugador de la primera semana de ese mes y es que, claro, en diciembre el bono de Jack, ojito, a los números, un 23-13-4 con un acierto del 52% y 88% en tiros libres. Esto en la liga no lo ponía nadie, o sea, o lo ponían, pues eso, el mejor Moses, el mejor Olajuwon y Karim podía anotar más, pero no, bueno, que no lo hacía y no reboteaba así, o sea que estábamos hablando de la super élite de la liga. Sí, un Ruland, ¿no? A lo mejor podía mejorar Otro, sí, esto. sí, sí, pero claro, fíjate los Pero nombres que estamos hablando. sí, sí, que los contamos con los deditos de nuestras manitas. Correcto. Y bueno, entre finales de diciembre y principios de enero sufren una racha estos Sonics de 5 derrotas consecutivas. El banquillo no aportaba casi nada. Vamos, que solía ser John Sumbold el que más jugaba. Eso da una idea de cómo estaba el panorama. Y de los titulares, pues Brains y Booth tenían serios problemas realmente para llegar a dobles figuras en anotación. Pero vamos, no ellos por separado, sino sumando los puntos de ambos. Así que así era muy difícil que este equipo ganara. Ya hemos comentado que el talento ofensivo del equipo estaba limitando y se estaba demostrando. En enero, 7 victorias, 8 derrotas, 21-26 en global, que al final del mes pues los ponían en posiciones de playoff, séptimos del oeste.
El equipo manteniendo el tipo gracias a la defensa, por supuesto. Y bueno, un juego ultra controlado en ataque que al menos pues, oye, les permitía seguir compitiendo por los playoffs, que no era poco. Febrero empieza con otra racha de negativa, 4 derrotas consecutivas. El mes acaba con un balance de 4 victorias, 8 derrotas. Eso pues les aleja definitivamente de los playoffs porque ya no volverían a estar por encima de la 9ª plaza del oeste en lo que restaba de temporada. A finales de este mes, pues Wilkins se cansa de tener a Chambers como 4 titular y pone en su lugar al rookie Tim McCormick, pasando a Sigma al puesto de ala pivot, que era con el que había iniciado su carrera en la NBA, recordemos, cuando ahí jugaba con Marvin Webster, ¿no? Estaba ahí... Correcto. Con él. Y bueno, el resultado es nefasto, viendo lo que sucedió a partir de entonces. Sí, aquí yo creo que patinaba Wilkins en lo de la suplencia de Chambers, se obcecó, esto perjudicó al equipo y bueno, no pocas veces, ¿no? Seguro que tuvo errores, pero yo creo que aquí no actuó de manera inteligente. Sí, porque si el equipo va para abajo, como parecía que iba, Claro. y dices, me parece bien, lo de dar hueco al rookie y, oye, a lo mejor coloco a McCormick y Brikowski, ¿no? De pivot titulares, pero pon también a Chambers, ¿no? Que precisamente también es joven, se supone que forma parte del futuro del equipo y no sé, si es que pensaba que no iba a renovar o, bueno, le tenía atravesado. El caso es que 5-10 es el balance del mes de marzo, con lesión de Jack Sigma incluida, que le deja fuera los últimos 14 partidos del curso. Y Wilkins lo que ya ahí dijo, pues mira, ponemos a Brikowski y McCormick de titulares en los puestos de 4 y de 5, pero oye, yo sigo ahí con Chambers, tiene que salir desde el banquillo siendo el revulsivo de una segunda unidad inexistente. Y las cosas en abril, pues ya el despiporre, 1 victoria, 7 derrotas, de hecho hay 7 derrotas consecutivas entre el final del mes de marzo y el inicio de abril. Así que 6-17 para cerrar la temporada, la fase regular, con el equipo desganado, jugando a nada y todo el entorno de los Sonics, pues pidiendo la destitución de un Lenny Wilkins al que parecía que se le había escapado definitivamente el vestuario y que se le acababa su etapa en el banquillo de Seattle. Una pena, porque hubo un momento a finales de enero donde estaban en la pomada para meterse en playoffs, tampoco mucho más. Pero claro, aquí además de la falta de calidad, ¿no? Hay que acusar al entrenador de no haber encontrado el punto y el tema de Chambers. También es cierto lo que tú has dicho, ¿no? Esa lesión de Sigma, que no jugó desde el 17 de marzo, y acaban con un 2-12 sin él. Sí, porque claro, el mes bueno que tienen es cuando hace esos numerazos, Sigma Eso también, es. ¿no? O sea, claro, necesitaban a un Sigma en el nivel top 10 Sí, de la liga eso para estar en el 50%. Pues claro, sin él, pues lo que tú dices ahí, ese dato que das, 2-12, ese era el nivel del equipo, sin él. Y al final, pues 31 victorias, 51 derrotas. 11 victorias menos que en la 83-84, 17 menos que en la 82-83. Pues la cuesta abajo, Manuel, era imparable para este equipo y o se hacía algo, no sé, esto ya iba a ser insalvable para varias temporadas. Sí, yo también lo creo. Ojo al impacto de Gus Williams, ¿no? Que es importante la diferencia entre tener un jugadorazo a no tenerlo. Ya pasó con Bill Cartwright en Knicks, lo contamos a inicio de esta temporada, y con Joe Barry Carroll, ¿no? En los Warriors. Cuando Gus Williams además llegó a Bullets, pues les dio un impulso para ser un equipo de casi 50 victorias, que si no llega a ser por Jeff Ruland, pues lo hubieran sido. Insisto, jugador como la Copa de un Pino, y este año no lo hacen peor, porque está Sigma y porque Chambers también mejora sus números, que ahora veremos, incluso por ahí al Wood. Y bueno, es que ese era el peor balance de largo, además, de las 2 etapas de Lenny Wilkins al frente de los Sonics, que sumaban 10 temporadas completas y una más con 60 partidos. Y también era el peor récord de la franquicia desde su segunda temporada en la NBA, en la campaña 68-69, en la que lograron 30 victorias y 52 derrotas. No se esperaba gran cosa de este equipo, como hemos dicho, aunque ese dato que has dado tú antes de las apuestas, pues alguien sí, pero la realidad es que viendo por ahí, leyendo, pues tampoco es que hubiera mucha expectación, pero el resultado aún así está muy por debajo hasta de las previsiones más pesimistas. Yo creo que es un fracaso absoluto de los Sonics y yo le hubiera pedido muchas explicaciones al responsable del traspaso de Gus Williams, porque con lo que me has comentado tú antes, yo creo que era obvio que era el principal motivo de esta debacle, ¿no? Porque, claro, tanto por la decisión de traspasarlo como por lo que se obtuvo a cambio de un jugador como este, que yo creo que tenía más caché que para lo que terminó llegando.
Yo la verdad que ya te he dicho, no esperaba mucho más, pero bueno, la realidad es que se dieron un buen batacazo. Yo ahí sí lo del traspaso, que eso fue un error de bulto. No se trajo a ningún jugador que produjera, de Sobers no se esperaba nada y el rookie, pues bueno, no estuvo mal, pero claro, no, no para hacer olvidar a Gus. Entre diciembre y enero el balance equilibrado, ya lo hemos dicho, 15-15 y en el resto de meses es que no pasan en ninguno del 36% de victorias. Su récord final, un balance de 38%. Empatados con Clippers y solo por encima de Pacers, Warriors y Knicks. Claro, es que estos tres eran, bueno, Pacers y Warriors eran horribles y Knicks tuvieron una mala suerte tremenda con las lesiones. Tanto en casa, 49% de victorias como fuera 27% pues malos récords comparados con el resto de equipos de la liga, 32% de victorias contra equipos de playoffs y tras el partido de las estrellas se fueron a pique, 32% con 10-21, ya hemos dicho que acabaron 2-12. 12-31 su balance en partidos perdidos por 10 o más puntos. Bueno, los números son horribles. Y además los Sonics pues son el 20º equipo de la NBA en cuanto a asistencia de público a su estadio, porque solo llevan una media de 7.399 espectadores en los 41 partidos disputados en el King County Dome Stadium de Seattle. Recordemos que la media de espectadores en este mismo estadio en la temporada 79-80, la de después del anillo, había sido de 21.725 espectadores, liderando de largo ese año la asistencia en la NBA. Pues ahora, Manuel, iban 4 veces menos espectadores y, hombre, por algo sería, ¿no? Pero yo creo que si soy el dueño de la franquicia y veo esto, empiezo a cortar cabezas, pero hacía ya tiempo por aquí. Pero bueno, es lo que hubo. Y vamos pues, con los jugadores. Aquí vamos a empezar por Tom Chambers, que a pesar de partir desde el banquillo prácticamente los últimos 2 meses de la fase regular, juega de titular otra vez los últimos 5 partidos cuando ya el equipo no iba a ningún lado, pues acaba como el máximo anotador de los Sonics, de esta 84-85. Sus números, 21 puntos y medio por partido, 48% en tiros de campo, 7 rebotes, casi 3 asistencias, 36 minutos. Salvo en el porcentaje de tiro, pues todo acaban siendo topes de carrera hasta ese momento. Queremos decir, para Chambers, que era su 4º año en la liga, pues bueno, se veía aquí lo que podía llegar a producir este hombre con la confianza adecuada en él. Lo de sentarlo de inicio en 21 de sus 81 encuentros, pues no tiene sentido. Insisto que aquí patinó el entrenador. Algo más de 16 tiros de campo por partidos intentados, top 25 de la liga, y un uso del 26%, top 26, no eran ninguna barbaridad, no me parece altísimo. Ahora mismo era un jugador unidimensional, aunque sumaba en rebotes, era malo para ser un ala pivot, esos números que has dado, y bueno, más de 3 pérdidas, un 14% de pérdidas precisamente eran valores malos, tenía que mejorar. Sí, eso parecía evidente y claro, lo que hemos dicho, que a pesar de no ser del agrado de Wilkins, pues es el jugador de Seattle que más minutos en pista termina promediando por partido, acaba 20º de la liga. Claro, podría no gustarle al entrenador, esa actitud defensiva que tenía, pero es que sin sus puntos este equipo, Manuel, yo creo que no hubiera llegado ni a 20 victorias, ¿no? Viendo cómo estaba el percal. Sí. 7º de la liga en tiros libres totales intentados, 6º en convertidos, con un respetable además 83% en tiros libres. Ya hemos dicho que Chambers se iba para adentro siempre que podía, que no evitaba nunca el choque. Lo hemos comentado muchas veces, que fuera una madre atrás, ¿no? Un cono, no quería decir, y para nada que fuera un jugador blando. Era bastante más duro de lo que podía aparentar con esa cara de niño del coro que tenía, el pelito. Y este era un tío que vamos, y también con fama de guarrete, que repartía y bastante, ¿no? Esto es un poco a la chita callando y va dando, pero no en defensa. No precisamente. 7 tiros libres intentados por partido. Sí, lo que decimos, el 7º de la liga, que habla, pues eso, de que estaba en la élite, y lo de los tiros libres a mí siempre me gusta para definir a un jugador y esto lo dice mucho Bill Simmons, ¿no? El periodista americano ahí de The Ringer, que se ve el declive de un jugador cuando es constante la caída en los tiros libres año a año, ¿no? Este lo utiliza mucho en su libro de Book of Basketball y en su podcast lo dice, cuando habla, fulanito lleva 3 temporadas que en una 8 tiros libres, en otra 6, en otra 4, pues para él ya es que eso marca el declive de las carreras.
y no suele errar mucho en eso, y me parece un dato interesante para verlo así en un análisis rápido de un jugador cuando empieza a decaer. Y Chambers pues es el jugador que más uso tiene del equipo, además, el que más tira de campo y desde la línea de tiros libres, y es segundo en rebotes y en PER, en ambos casos por detrás de Sigma. No es top en estadísticas avanzadas, le quedaba dar un paso más, entre otras cosas ya decimos que porque su único punto fuerte era la anotación. A mí este es un jugador que me encantaba. Yo fui de los que oí por primera vez hablar de él cuando fue MVP del All-Star. No tenía ni idea de quién era entonces, con mis 9 añitos. Pero vamos, a mí me... Claro, es un jugador blanco que hace esos saltos que te dicen que es MVP del All-Star cuando... Imagino que mi sensación era que el único blanco que sabía jugar a esto bien en esa época era Larry Bird. Pues a mí realmente me gustó mucho. Tuve ahí un póster muchos años de Chambers sin haber visto jugar. Después, uno que salió cuando ganó el MVP, gigante, supongo que saldría. Y ahí lo tuve y vamos, talento y condiciones físicas espectaculares las de este jugador. Es verdad que no acababa de explotar del todo, a pesar de los números de esta temporada, que bueno, eran un equipo perdedor, claro, todo hay que decirlo. No había convencido a su entrenador para ser titular indiscutible en un equipo de 31 victorias. Algo habría ahí también. Sensación, por tanto, de que podía dar mucho más todavía y que le iba a venir muy bien librarse del yugo de Wilkins. Y si las piezas se encajaban, yo creo que lo tenía todo para convertirse en un jugador de primer nivel, al menos ofensivo. Es que estamos hablando de un tipo con 25 años solo. Pues hombre, ¿no? Si se empleaba un poquito más en defensa y eso, y todo lo que tenía en la caja de herramientas lo sacaba, yo creo que el futuro de la franquicia había que pensar que pasaba por él. Sí, correcto, sí, Lenny Wilkins, que fue un gran entrenador, tuvo algo malo, insisto, fue el no explotar este talentazo que era Chambers, no acabó de soltarle la correa. Algo similar, que lo hemos contado, yo he insistido mucho, Bill Fitch con Kevin McHale, ¿no? Claro, si esos jugadores tenían que haber, sus entrenadores, visto lo que tenían dentro, ¿no? Porque, claro, después de que ellos pasaran, rompieron de una manera espectacular. Pero bueno, esta no estuvo nada mal la temporada. Lo del apellido, yo desde que lo oigo tanto ahí en los partidos, lo de Chambers, a mí me gusta, lo de Chambers. Sin embargo, lo de Gus Williams no me sale. Hablando en español, lo de para nosotros es Gus, pero yo veo que tú sigues con lo de Chambers, pero a mí yo ya he interiorizado lo de Chambers. Sí, pero eso, lo de Gus. Cuando lleguemos va a al salir debate sobre Mark Jackson, ahí me pongo con Chambers. Y vamos con Jack Sigma, que sigue produciendo en su octava temporada en la liga, octava en esta franquicia, y es que de las 7 temporadas anteriores, en 6 había disputado los 82 partidos, de hecho solo en la 82-83 había perdido algunos, se quedó en 75, pero en esta 84-85, esa lesión que hemos comentado, solo disputa 68 por ese problema en uno de sus dedos de la mano derecha que se produjo a mediados de marzo. Todos los encuentros como titular. Ojo, que ya hemos comentado ese récord, ¿no? 2-12 sin él, con el 29-39, que no es para tirar cohetes, pero era una proyección de 35 victorias al final del curso. Phoenix se clasificó a las eliminatorias con 36, o sea que ahí hubieran estado. Ya hemos comentado que su último encuentro tuvo lugar el 17 de marzo. Llevaba 5 cursos consecutivos entre 18 y 20 puntos de media, 7 cursos entre 10 y 13 rebotes y también 13 cursos entre 3 y algo más de 4 asistencias. Un relojito, José Manuel, es que lo que decimos, no es que tuviera unos picos, no había tenido ninguna temporada de 25-15, pero claro, hazme esto, ¿no? Durante todas estas temporadas. Sí, hasta su lesión, pues había estado promediando 18 puntos y medio con un 49% en tiros de campo y un espectacular 85% en libres, que le valió para ser 15º de la liga en este apartado estadístico, casi 11 rebotes, 4,2 asistencias, 1,3 tapones, 35 minutos. Es sólido como siempre, siendo titular, como has dicho, en todos los partidos que disputó. Hay primero como 5 con Chambers al lado y como 4 cuando Wilkins metió a McCormick de inicio. Casi 6 tiros libres intentados por partido, top 5 entre los pivots, o sea que bien. Casi 14 tiros de campo lanzados, top 6 entre los 5. Su uso del 22%, top 8 entre los pivots, pero vamos, ya vemos que no era ni mucho menos una acaparadora de balón. Sigmo era un
pues eso, más bien un jugador de equipo que aprovechaba el flujo para anotar. 2 de 10 en tiros de 3, le quedaban unos años, hasta finales de los 80, para usar el triple como arma. Reboteando era mejor en defensa que en ataque. Top 3 en porcentaje de rebote defensivo en la liga. Era el mejor pivot pasador de la NBA, eso no era ninguna novedad. Y sumaba algo más de un robo y 1 con 3 tapones. En lo primero era de los mejores pivots de la liga en robos, 1 con 2. Y solamente 2,4 pérdidas, un 13%, que en porcentaje es algo alto, pero claro, son bajas. Era alto porque no tampoco finalizaba muchísimas jugadas. Lo dijimos antes, que logró el premio a jugador de la semana en diciembre del 84, en la primera semana de ese mes. Juega su séptimo All-Star Game consecutivo, además, pero este ya sería el último de su carrera, es curioso. Consigue hasta un triple doble, el tercero desde que estaba en la NBA, hace un 17-14-10 contra los Nuggets. Pues lo dicho, el relojito de Jack Sigma. Estamos hablando de un pívot al que solo se le podían poner por delante la bestia Moses y Karim desde que llegó a la liga. Paris podemos decir que estaba a su nivel, sobre todo en la década de los 80, no al inicio, al final de los 70, pero no había nadie más que hubiera demostrado lo que Jack. Insisto en que gustándome mucho Paris, creo que ya lo comentamos, yo creo que Jack Sigma en los Celtics hubiera sido delictivo, porque el encaje creo con Bert y Mahale, esa manera de ver el baloncesto con pases, de anotar desde fuera. Paris yo creo que era un tío más duro a la hora de pegarse con cualquiera, sí, y más, eso te iba a decir, más aguerrido. Pero José Manuel, que es que en ataque Sigma veía el baloncesto, Paris era más finalizador. Fíjate, si me dices que el entrenador de turno, ya fuera Bill Fitch o Casey Jones, pone a Mahale desde el principio de titular, te lo compro. Los 3 o 4 años que estuvieron con Berth y Cedric Maxwell, con Sigmas, se me hace difícil ver a los Celtics ganando tanto, porque basaban mucho, era muy importante tener a Paris en el centro de la zona, y yo creo que ahí Sigma y con Maxwell al lado de 4 Berth, difícil. Si me dices que desde el principio ponen a Mahale, ya te lo puedo comprar. Sí, es que hablamos de dos jugadorazos. Yo sí. Lo que pasa que este Sigma le veo muy de ese Walton que llegó en el 85-86, de ese jugador tipo Larry Bird, ¿no? De decir, es que fluye, ¿no? Y si me llega y estoy solo, la tiro y me hago el Sigma Move, y si no, sigo moviendo. Entonces, en eso, la verdad que me resultaba muy, muy bueno. Pero vamos, claro, que es que, insisto, hasta lo que llevábamos de década, estaba entre los 4 mejores pivots sin ninguna duda. Sí, yo creo que eso no lo podía discutir nadie. Y bueno, decir que en estadísticas avanzadas Sigma pues, destaca bastante, porque acaba en el top 20 de la liga en PER, en win shares defensivas, en win shares por 48 minutos, en rating defensivo individual y en lo del value over replacement. Así que eso se veía que en todo lo referente a estadísticas pues demostraba lo que era Sigma, un pivot top, ¿no?, de la NBA. Sí, top 4, ya decimos, en esta década, pero es que también entre los pivots en estadísticas avanzadas en algunas esta temporada. Pues eso, sólido, como siempre, peleando bajo los aros, produciendo, sin dar problemas de ningún tipo a pesar de la situación de la franquicia. No salió diciendo quiero que me traspasen, que yo quiero luchar por anillos, pero también es verdad que no dio ese paso adelante que muchos esperaban tras la marcha de Gus Williams, porque sus estadísticas son prácticamente las mismas, ya lo has dicho tú antes, ¿no? Era un reloj y, hombre, seguramente el equipo pues hubiera necesitado más de él, ¿no? A un All-Star consolidado, último superviviente, por cierto, de esa plantilla campeona del 79, pues igual había que haberle pedido más o haberle exigido algo más en una situación como esta, ¿no? Seguía haciendo numerazos, pero eran los mismos que había hecho el año anterior, cuando este año, pues habiendo menos calidad, igual tenía que haber dicho, oye, yo necesito tirar 20 veces por partido e intentar irme a 25 puntos para ayudar a ganar más. Es el mejor jugador del equipo por encima de Chambers, y ambos a años luz de los otros, ahora analizamos. Creo que Sigma no hubiera dado más ni siquiera antes, o sea, yo creo que estaba, pues eso, en la meseta, en el pico, que era meseta de su carrera. No era ese tipo de jugador que fuera, insisto, que pudiera decir, voy a hacer un 25-15,
Quizá pudiera, pero yo creo que no estaba en su mentalidad el chupárselas. Ojo que en valoración, 22, es el octavo de la liga, incluido por minuto y por posesión. O sea, es de estos jugadores que ya vemos que sumaba mucho en muchas facetas. Me recuerda un poco a Pau Gasol, ¿no? En el sentido de que, insisto, no son jugadores que se pongan a hacer unos números espectaculares, pero que aportan un montón de cosas, ¿no? Y un espíritu de equipo sobresaliente. También iguales en tener fama o pinta de blandos, pero que se pegaban con quien fuera. Recordemos que cuando llegó a la liga, Sigma, en las finales se estuvo pegando con Elvin Hayes, que era un auténtico animal. Lamentablemente, como tú has dicho, el equipo necesitaba más y bueno, Sigma también es cierto que cuando él se fue, el equipo era malo y pasó a ser lamentable. Y bueno, y Gerald Henderson, pues cumple. No da ni más ni menos de lo que se esperaba, es verdad, porque hace topes de carrera en minutos, puntos, rebotes, asistencias, robos y porcentaje de tiros libres. También jugando más y con más responsabilidad que en Boston, tope de carrera en pérdidas, pero poco que criticarle, realmente. Como dices, es la mejor campaña de su carrera en la liga. No había producido, como has explicado, ni produciría tanto. Solo por comentar un mal dato, casi 3 pérdidas, un 19%. Aquí, bastante mal. Se va a 13,4 puntos por partido, 48% en tiros de campo, bajando de ese 52,4 del curso anterior, lo que decíamos, ¿no? La vida sin Larry, Paris, Magel y compañía alrededor, pues era más durita a la hora de tener buenas opciones de tiro. 2,4 rebotes, 7,1 asistencias, que es 13º de la NBA, 1,8 robos, 13º también, en 33 minutos y medio por noche, jugando de titular los 78, perdón, de los 79 partidos que disputa. Pues lo que había demostrado siempre, pulcro y aseado en ataque, pero claro, sin tantos tiros liberado como en Boston y viéndosele un poquito más las carencias a nivel ofensivo, esforzándose como siempre al máximo en defensa, eso sí, eso le ganó pues, bastantes elogios por parte de Lenny Wilkens a lo largo del curso, pero la sombra de Gus Williams era alargada en Seattle y Henderson pues sufrió por tener que llevar esa carga, claro, aunque no se puede decir que fuera por su culpa, ¿no? Por la que Seattle no hizo más en este curso, yo creo. Él dio lo que se esperaba o un poquito más. Lo hace bien y cumple, como has indicado, pero claro, la diferencia era que en Boston, con peores números, estaba rodeado de un equipazo y aquí, pues lo que él no producía, pues lo producían muy poquitos. Vamos con Albud, otro que como Henderson marca en esta 84-85 lo que acabarían siendo sus topes de carrera en puntos, rebotes, asistencias, robos y minutos por partido. Seguía sin estar, claro, a la altura de un número 4 del draft, como había sido en 1981, pero aún no había cumplido los 27 años y la sensación era la de que, claro, esto que había producido este año era un poco su techo, tampoco, pero se podía decir que a lo mejor todavía tenía algún margen de mejora. El caso es que hace 15 puntos por partido, con un 48,5% en tiros de campo, 3,5 rebotes, 3 asistencias, un robo en 32 minutos, pues parecía que era un poco lo máximo que podía ofrecer, pero había otros que pensaban que podía ir aún todavía más. La respuesta a esa pregunta es ya no iría más. De hecho, a este le quedaban solo 2 cursos en la liga. Casi un tapón por partido, 0,7 de media, de los mejores escoltas de la liga. Top 6, bajo cualquier métrica. Únicamente un balón y medio perdido por partido, un 9%, es un dato excepcional. Y 79 partidos como titular de los 80 que disputó. Seguía Booth sin desarrollar un tiro exterior sólido, solvente. Su tendencia natural era la de irse hacia adentro, a tratar de aprovechar ahí la ventaja física que casi siempre tenía sobre sus defensores, jugando la mayor parte del tiempo de escolta. Pero parecía que incluso el rol de tercera opción ofensiva del equipo a veces pesaba, aunque este año era el que lo había sido. En defensa, eso sí, un jugador que no se guardaba nada, que se lo dejaba todo ahí, que ayudaba en todo lo que podía, pero le costaba también cuando se enfrentaba a exteriores más chiquitines y más rápidos que él, que era, bueno, en muchos casos y cada vez más, según iba creciendo la liga. Jugador de equipo, desde luego, que en un rol secundario aportaba cosas positivas, pero que se había quedado ya, lo que decimos, bastante lejos de lo que se esperaba de él cuando era una estrella en North Carolina, que bueno, es un tipo que llegó a anotar 39 puntos en una semifinal de la NCAA, que no es ninguna tontería, con los guarismos, ¿no?, que había en aquellos tiempos en partidos universitarios de 60-65 puntos. Correcto, otro que dio justo lo que se esperaba y el equipo con él estaba justo donde se esperaba, ni más ni menos. Volvemos a decir lo de siempre, es complicadísimo el draft, este señor no fue un bluff, pero triunfar en la liga, para triunfar hace falta más y él lamentablemente no lo tenía. Ricky Sobers,
10 puntos, 4 asistencias, 45% en tiros de campo y más de 2 pérdidas, con un 18% de porcentaje en 21 minutos. 12 veces de titular en los 71 partidos que disputó. Este era otro, insistimos, que dio lo que se esperaba, que es que no había mucho más. Tuvo unos números parecidos a sus dos campañas, a las de su campaña de debut, y solo le quedaba un curso más. Que los otros exteriores no le quitaran el puesto a Sobers, pues habla bien a las claras de la falta de calidad de la plantilla. Tim McCormick, hombre, cumple, digamos, al menos, pues 78 partidos en cancha, 27 como titular, demostró que tenía un hueco en la liga y que podía producir 9 puntos, 5 rebotes, 56% en tiros de campo en 20 minutos. Era un peleón y lo demostró en los minutos que estuvo en cancha. Si mejoraba y aportaba más cosas, podíamos estar ante un buen jugador de banquillo, poco más, una especie de Giminski, ¿no? Ahora bien, insistimos, no puedes cambiar a Gus por Sobers y McCormick, o por lo menos no debes. Y Danny Brands, pues lo que hemos dicho, jugador excelente para un equipo bueno, ¿no? Quizá, que aportaba rebotes, 6, tapones, 1, además de calidad y dureza defensiva desde el puesto de alero, pero claro, tenía un problema gravísimo de cara al aro, 6 puntos de media con un 46% y 53% en tiros libres. Nunca había llegado a 9 puntos de media en su carrera. Tú ya habías comentado antes que la mejor había sido la anterior con 8,4. Pues muy limitado. Ojo que hablamos de que fue titular en 70 de los 76 encuentros, insistimos. No es tanto que él tuviera sus limitaciones, es que Lenny Wilkens lo tuvo 28 minutos de media porque nadie le quitó el puesto. Pues lo mismo, si nadie es capaz de quitarle el puesto a este Danny Brand, pues es que en el banquillo no había nada. Y había por ahí otros jugadores, ¿no? Sí, a lo mejor ahí, yo qué sé, pues ya de perdidos al río, prueba con Chambers de 3, ¿no? Si no te convence de 4 porque no rebotea, no se pega, pues qué más da, pruébalo y si no sale bien, pues no sale. Pero en fin, y sí, Danny Young, que lo nombramos porque luego es de los que mejor carrera tuvo de estos secundarios que llegaron esta temporada, estos rookies de segunda ronda. Solo juega 3 partidos en Seattle, es cortado, no le ven capacidad y se deshacen de él. Y pasa el resto del curso en la CBA jugando para un equipazo, los Wyoming Wildcatters. Sí, curioso, pero bueno. John Sumbold disputa 73 partidos, 16 de media, minutos, 6 puntos, 3 rebotes, 43% en tiros de campo. No anotaba, evidentemente, con efectividad porque, lo dicho, no era suficientemente bueno y quizá tampoco el entrenador confiaba en él. No, nunca se sabe, pero vamos, no acababa de romperla. Ni Corey Blackwell tampoco, 9 minutos de media en 73 encuentros. Y Reggie King en 60 partidos, 14 minutos de media. Consigue meterse en dinámica, pero ojo, que se queda en 3 puntos, 2 rebotes, 42% en tiros de campo. Recordemos que se llevaba $500,000 el amigo. Y Birikowski, pues araña 14 minutitos en 78 partidos, 5 puntos, 3 rebotes, 49% en tiros de campo. No era para tirar cohetes, pero bueno, entra en juego y evidentemente es infinitamente mejor que Reggie King, por ejemplo, que no sabemos qué hacía jugando esos minutos, pero bueno. Sí, acabó de titular, lo que hemos dicho. Sí, por eso. Jugando ahí con McCormick, pues oye, bastante bien. Correcto. Y vamos con el análisis estadístico de estos Seattle Supersonics a nivel de equipo. Lo primero es decir que ningún jugador de Seattle consigue disputar los 82 partidos de la fase regular, de esta 84-85. El que más cerca está es Chambers con 81 y lo sigue Alwood con 80. 6 jugadores más superan los 70 encuentros y de la rotación habitual el único que no llega a esos 70 partidos disputados es Jack Sigma, el que había sido hasta ahora prácticamente un Ironman, que este año, como dijimos antes, se queda en 68. 2 jugadores, Chambers y Sigma, superan los 35 minutos por partido, otros 2, Henderson y Wood, superan los 30 y 10 jugadores que disputan al menos 60 partidos de esta fase regular se van a más de 14 minutos de media por noche. Pues bueno, mucha calidad no había, pero reparto de minutos sí. Sí, 15 jugadores en la plantilla, pero 3 por debajo de 6 partidos y otro 19, o sea que más o menos estable. Tuvieron un núcleo de 7 jugadores que disputaron entre 1.500 y 3.000 minutos aproximadamente. Las bajas de Gus Williams, Downtown Freddie Brown y Steve House y además, bueno, del bajón de Reggie King en minutos, pues hizo que el 40% del tiempo disputado por jugadores en este curso lo fueran por nuevos jugadores, principalmente Gerald Henderson, Tim McCormick, Ricky Sobers,
Fran Brikowski y otros. Pues una revolución que no salió bien. En anotación había 6 jugadores entre 9 y 22 puntos de media y nadie más anotaba 6. Pues ya vemos que se concentraba mucho. Y vamos con el análisis estadístico a nivel ofensivo. Pues lo primero, los Sonics terminan esta fase regular 84-85 como el equipo de toda la NBA que menos puntos anota por partido, 102,1, que eran 6 menos de los que habían promediado en la 83-84. Pero a veces lo de la media no se traslada con que el rating ofensivo sea bueno o malo, pues aquí sí, porque son penúltimos. El rating ofensivo no llegan ni a 103 puntos por 100 posesiones, que eran 5 puntos menos que la temporada anterior, en la que habían sido undécimos, y también son penúltimos en número de posesiones por 48 minutos, se quedan en poco más de 99. Bueno, decir que el ataque de Seattle este curso fue lamentable, yo creo que es quedarse un poquito corto. Y es que también son penúltimos en porcentaje de tiro de campo efectivo, con un 47,7%, y bueno, son antepenúltimos en porcentaje de tiro estándar. De los titulares, solo Sigma se acerca al 50% en tiros de campo, se queda en un 48,9%. Y de los jugadores habituales de la rotación es que solo el rookie McCormick está por encima de ese 50% en tiros de campo. Casi llega al 56%, pero intentando únicamente 6 lanzamientos por noche. Los 3 que más tiros intentaban, casi la mitad, estaban en un 49% de acierto, igual que los 6 que más lanzaban, intentando 8 de cada 10 tiros. Bueno, pues no era el mejor acierto, ¿no?, del mundo. No. Bueno, es que eso, fallaban mucho y luego pues que eran bastante flojos en el rebote ofensivo, por lo que no conseguían casi segundas opciones. Son 20º de 23 equipos en porcentaje de rebotes capturados en el aro contrario. McCormick era el único que destacaba algo en ese apartado. Sigma y Chambers jugaban bastante alejados del aro, y aunque eran los que más rebotes en ataque cogía de los Sonics, si mirabas el porcentaje, pues se veían ahí sus carencias, las de estos dos jugadores. Por tanto, estos Sonics jugaban lento, a pocas posesiones, pero tampoco es que cuidaran mucho el balón, porque son 17º en porcentaje de pérdida. Vamos, es que no hay nada de lo que tirar para destacar en el ataque de Seattle. No, absolutamente nada, lo tenían todos los niños. No metían, no reboteaban en ataque, perdían muchos balones. Encima estaban en la media en lanzamientos de tiros libres por 100 posesiones, eran 14º con algo más de 28, pues nada. Además ese ritmo 99, poco más de 99 posesiones por 48 minutos, pues no les sirvió de nada jugar lento. Bueno, vamos a intentar sacar algo positivo, pues venga, son décimos en asistencias, ahí Henderson pues ya hemos dicho que aportaba, y Sigma desde la posición de pivot pues también, y son 9º en porcentaje de acierto en los tiros libres. Bueno, al menos en algo, en estas dos cosas, eran top 10 de la liga. Eran el 5º equipo al que más tapones ponían por 100 posesiones, casi 6. Sí, que tampoco es que tuviera una presencia interior dominante, pero vamos, un desastre a nivel ofensivo. Estos Sonics de la 84-85 tenían 2 jugadores capaces de anotar mucho, como Chambers y Sigma, pero el resto del equipo se quedaba muy corto a la hora de ver el aro. Poca creación, poco tiro exterior, vamos, en definitiva, poca calidad. Y todo esto unido a que el sistema de Lenny Wilkens pues aburría hasta el más fanático de los seguidores de los Sonics o del baloncesto en general, pues dio como resultado, yo creo, ese balance final de 31 victorias, que viendo todo esto, Manuel, igual hasta son muchas. Y vamos con la defensa. Pues los Sonics también empeoran en defensa este año respecto al año anterior. No son tan lamentables como en ataque, pero bajan prestaciones respecto al curso 83-84. En ningún aspecto importante a nivel defensivo, en números de equipo, están en el top 10 de la liga. 13º en rating defensivo, 14º en porcentaje de tiro efectivo permitido a los rivales, 15º en porcentaje de pérdidas causadas a los contrarios, 11º en porcentaje de rebotes defensivo. Sigma era el 4º a nivel individual en ese apartado, con casi un 27%, pero es que no había mucho más. Brikowski y McCormick se acercaban al 20% de rebotes defensivos capturados de los que había disponibles en su propio aro cuando estaban en cancha, pero eran dos rookies y tampoco es que jugaran tanto. Chambers pues aportaba muy poco en el rebote defensivo, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos dicho, las condiciones físicas que tenía y el puesto que ocupaba, porque todo el año lo que jugó lo hizo de 4. Y en estadística tradicional pues acaban muy mal también a nivel defensivo, como los apartados ofensivos, debido pues a las pocas posesiones a las que se jugaban los partidos de Seattle. Lo que has indicado, no destacaban en nada, pero tampoco son malos en ningún parámetro defensivos. Bueno, son un equipo bueno en defensa que, al ser de lo peor en ataque,
claro, la combinación era muy mala. Lo dicho, con esta combinación que tú dices, las 31 victorias pueden parecer hasta excesivas. Sí, sí. De hecho, son 18º equipo de la liga en partidos ganados, pero 20º en diferencia de puntos y diferencia de rating defensivo-ofensivo. Bueno, muy mal. Pues vamos con las conclusiones. Vamos, que esto era un fin de ciclo para Lenny Wilkens y que esto no iba a seguir al frente de los Sonics para la 85-86, pues estaba cantado. El último partido de temporada regular se juega el 14 de abril de 1985 y 11 días después únicamente se anuncia el despido de Lenny Wilkens. Pues gracias por los servicios prestados, oye, que habían sido muchos y muy buenos, pero adiós. Y además, pero un adiós de aquella manera, porque Lenny pasaba a ser el manager general del equipo, así que no se sabía muy bien si eso era una buena o una mala noticia, porque el perfil de jugador que le gustaba era el que era, y esto es de lo primero la defensa, después la defensa, y luego en ataque, pues lo más importante era que no se salieran del guión. Y ahora, pues era él al que le tocaba tomar las decisiones desde los despachos sobre a quién se traspasaba o a quién se fichaba. Y la sensación era que más de lo mismo no era lo que necesitaba este equipo. No sé yo a qué venía este cambio, ¿no? Si lo que querías era darle una vuelta al calcetín, un poco raro esto, ¿no? Estos movimientos, pues eso, no acabo de verlos. No digo que sea un error, pero chirría, ¿no? En España tuvimos el caso de Aito García Reneses a inicios de los 90 y Lolo Sainz a finales de los 80. Ambos luego siguieron entrenando, al igual que Wilkens, con lo cual yo no lo haría, ¿no? Ni siendo directivo al nombrarlo, ni siendo entrenador aceptarlo. Yo creo que cuando, como tú dices, él iba a estar en la sombra decidiendo fichajes, decidiendo entrenador que venía, quizás hasta cómo jugaba. Y este equipo necesitaba un aire nuevo porque estaba claro que Lenny Wilkens, pues ya sus ideas yo creo que estaban, bueno, para otro tipo de equipo y que en realidad, pues, y yo creo que él al irse luego a otro club demostró que sí tenía ilusión por entrenar, pero no aquí. De hecho, eso lo cuenta en su autobiografía, que él ya estaba algo quemado y que llegó a Cleveland y ahí sí le dio un aire que ya lo contaremos. Sí. Y bueno, de cara al futuro, viniera quien viniera de entrenador y contara con la plantilla que contara, parecía que había que tratar pues, de sacarle todo el potencial a la pareja de rubitos que tenían aquí los Sonics, a Chambers y a Sigma, que podían considerarse élite de la liga en sus posiciones. Bueno, Sigma seguro y Chambers pues, por potencial y juventud también. Y había que explotar la calidad de estos, sobre todo la ofensiva, ¿no? Para hacer que estos Sonics volvieran al menos a pelear por los playoffs. Ya hemos dicho que la plantilla de Seattle andaba bastante escasa de calidad en el apartado ofensivo, pero lo poco que había pues iba a dar mucho más rendimiento, parecía jugando más rápido en ataque y no tan encorsetados como lo estaban con los sistemas de Wilkens. Lo normal, claro, era que hubiera cambios de nombres en el verano del 85. Bueno, ya avanzamos que no los hubo, salvo la incorporación de Xavier McDaniel, su elección del draft de ese año, de 1985. Pero vamos, aunque no fuera así, a jugadores como Al Wood o Gerald Henderson se les iban a ver menos las carencias a campo abierto que en estático, esa era la sensación. O traían dinamita en ataque o iban a volver a sufrir el curso siguiente. Yo con este equipo era pesimista de cara a la próxima temporada. Sí, la sensación en esos momentos pues era que se avecinaba un periodo de reconstrucción y que a corto o medio plazo pues no había tampoco ahí un gran futuro para los Sonics. Bueno, ya veremos qué pasó y cómo salieron de esa situación. Bastante bien, la verdad. Lo contaremos por aquí. Pues repasada esta temporada regular 84-85 de los Sonics, un equipo, Manuel, que iba a la deriva, ya lo hemos comentado. Sí, aparte de este equipo lo hemos visto todo, desde el inicio en los 70, ¿no? Cuando fueron escalando, con Bill Russell que no lo hicieron mal, luego con Wilkens llegar al anillo y tal, y luego era eso, tampoco es que fuera una debacle, bueno, esta temporada ya sí, pero una debacle así de golpe y eso, pero poquito a poco pues se van siendo un equipo lamentable. La verdad que, bueno, estaban, lo que tú dices, a la deriva y sin visos de que con lo que tenían fueran a mejorar mucho. Pues estamos aquí otra semana más haciendo encaje de bolillos para grabar el programa, así que lo vamos a dejar aquí. Hemos contestado, te has encargado tú, Manuel, de contestar ahí a la gente, como siempre, en iVoox, y los leeremos en algún momento, pero ahora, como dices, no nos da tiempo y
Y bueno, disculpas por no hacerlo, lo que tú dices, están respondidos, pero comentaremos porque son interesantes y luego hay muchos halagos que los tenemos que decir en antena porque nos ponen las crestas empinadas. Pues sí, pero nada, llegamos al final del programa aquí. Un saludo para todos y si no pasa nada, nos encontramos por aquí la próxima semana. Fuerza y honor.